Bienvenidas a Play Like a Punk, un podcast lúdico, feminista y punk arreglado pero informal, como nosotras. Episodio 68, en el trabajo sí se juega. Hola, somos Katy Hernández y Noemí Blanc. Hola Katy, tengo voz. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Por fin estás al 100%. Bueno, de voz sí, mentalmente... Mentalmente no, o sea, no se puede pedir. O sea, yo estoy en un momento de mi vida que no se me puede pedir. El 100% no. Estoy hasta ahí. Tengo voz, de todo lo demás no tengo. Pero, oye... Y estamos aquí apagón mediante, porque también podría ser que no hubiese vuelto la luz hace una semana y no pudiésemos estar grabando este episodio que tanto necesita la humanidad. ¿Qué tal el apagón? Bueno, yo tuve una excursión, claro, a mí me pilló en Tarrasa, que para quien no sea, pues está a no sé cuántos kilómetros de Barcelona, pero muchos. Y yo mi único problema fue estar sentada en una parada de autobús esperando un autobús y sufriendo. Iba a decir he descubierto, pero ya lo sabía, he verificado que mi única adicción y muy grande es a la cafeína. O sea, desde el momento que un amigo dijo, porque una cosa importante es que yo estuve comunicada todo el rato, es decir, yo estuve escuchando la radio por el móvil. Muy bien. Solo hubo un pequeño momento que no tuviera. Entonces, un amigo dijo, alguien dijo, es que cocinar, hijo, no tengo cafetera. Entonces yo, mi obsesión, la gente pensó en comprar pilas y tal. Yo pensé, en cuanto que llegué a casa, como yo tengo gas, digo, me compro una cafetera, porque la cafetera sí que la tengo eléctrica. Y me encontré a una amiga del barrio en Tarrasa, y yo, mierda, no llevo efectivo, quiero un café. Pero me dijo en más de una ocasión, Noemí, yo tengo dinero, pero las cafeteras no van. Claro. Se me olvidaba, fue mi única o sea, había desayunado mucho hacía poco, no tenía hambre, te lo juro, yo solo quería café. Tú solo querías llegar a casa y hacerte un café con el gas. Yo solo quería un café. Ya está. Y llegar a casa también estaba bien. O sea que, pero bueno. Yo la verdad es que estando en Girona se nos fue la luz 2 horas, simplemente 2 horas. Entonces, pues como que ni lo vi venir, ¿sabes? Salí del trabajo y bueno, fue un poco surreal porque nos pilló en una reunión del trabajo y era como, es que a lo mejor se está acabando el mundo y aquí estamos planificando formaciones para el mes que viene. Quizás no es el mejor momento, pero bueno, somos personas muy profesionales, hicimos la reunión y luego me vine a casa andando y ya por el camino surgió la luz, o sea que yo ni me enteré. Pero bueno, un sustito. Verdad, un segundo que estuve a un minuto de quedarme encerrada en un ferrocarril, porque de repente bajé y dije, mierda, lo he perdido. Y perdí el de 29 y la luz se fue 32, o sea, me hubiese quedado clavada en un túnel entre las dos estaciones de Tarrasa que hubiese sido bastante más engorroso lo que fue. Y de todo esto, pues simplemente sacar una reflexión, porque se hicieron muchas reflexiones de ese día, pero bueno, destaco esta de @feminaverbipotens, en su cuenta de Blue Sky, que decía, respecto a la romantización del apagón, el problema no eran los móviles, sino el trabajo que nos esclaviza la mayor parte del día. La gente se salió a la calle e hizo comunidad porque todo estaba parado, sí, pero sobre todo porque no podían trabajar. El tiempo libre es una de las conquistas a las que debemos aspirar. Y aquí, pues yo me uno y creo que Noé también. Bueno, y yo me uno también a qué pasa con la privatización y con querer obtener beneficios de todo, porque yo estoy un poco saturada mentalmente, entonces no he querido saber mucho, pero un amigo que sabe un poco le dije, oye, hazme un resumen. Y me dijo, básicamente, que no están poniendo el dinero donde deben ponerlo porque están ahorrando por tal. Lo de por qué hemos perdido, o sea, esa parte no la quiero entender, parte técnica, pero sí que seamos conscientes de que el problema es que se está gestionando con una mirada capitalismo agresivo, es decir, beneficios por delante de todo, servicios públicos. Entonces, vale ya, igual cuando pasan cosas, lo que deberíamos empezar a mirar es qué está pasando y por qué no se están garantizando servicios. Entonces, privatícense ya, expropiese ya. Y yo ayer le decía a un amigo, me gustaría pensar que sí que se va a saber
qué es lo que ha pasado y que de aquí salieran leyes que exijan cosas. Y me dijo mi amigo, pues no Pues creo, no. digo, pues ya. Entonces, exprópiese y los servicios públicos han de ser públicos porque hay que garantizar el servicio y no poner el beneficio en todo. Porque era como, no, es que claro, si hacen no sé qué, pues hay muchos costes. Las eléctricas se están forrando a costa de que pasemos frío y nos pensemos si poner la luz. Entonces, vale ya, y ya está, porque como empieza a quemar cosas en el minuto 5, Uf, llevo yo una semana que voy a acabar, pues vamos. no nos queda nada. Pues hoy hemos invitado a quemar cosas al hormiguero, ¿no? Que este programa tiene mucho más presupuesto mental que aquel. Hemos invitado a charlar con nosotras, a ver qué quemamos junto a ella. A Irene M. Morgado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas, qué gusto, qué placer, qué agradecida estoy de estar aquí hoy con vosotras. Qué voz, esta voz no Es la suena. mejor voz del mundo lúdico, la mejor voz femenina del mundo lúdico, porque la masculina hay unas cuantas ahí. Sí, es verdad, es cierto, Sí. es cierto, es cierto. Sí, sí, Pero sí. yo diría que la femenina, yo creo que es la mejor. Bueno, yo tengo que decir que a mí me encanta escuchar a Patri, ¿eh? Yo escucho a Patri y me encanta oírla también. Me parece Hombre, también tan porque estaría feo que agradable. dijeras que tu voz es la mejor, entonces está bien que digas que Patri. Sí, porque... Pero sí, es verdad que a mí la de Patri siempre me ha encantado, me tranquiliza un montón, me gusta. Y escucharos a vosotras últimamente ya es sinónimo de no solamente quemar cosas, sino estar muy contenta en mi casa. Es una cosa, o sea, me qué genera bien. como esa dicotomía. Entonces yo tengo que decir que para mí las voces del mundo lúdico y las primeras que escuché en un podcast fueron las vuestras. Así que eso también Oh. es muy guay para mí. Sí, ¿eh? Conocí bien, qué Plap bien. como el primer podcast de juegos de mesa. El nicho del nicho. Y solo has tardado 68 episodios en llegar aquí. ¿Has visto? Reto conseguido. Muy Lo bien. tacho de la bucket list. Muy bien. Oye, pues vamos a presentarte porque habrá gente que no te conozca, entonces voy a empezar por el final saltándonos nuestro propio guión, ¿por qué no? Y es que tu voz es posible que le suene a alguna gente porque has colaborado en el podcast de Dados Verdes Fritos, que ahora Sí, mismo está en una efectivamente. pausa demasiado larga, Sí, por es cierto. verdad. Porque la vida y a todas las personas la que vida. formamos parte del equipo nos encantaría volver y la verdad es que todas las semanas medio que lo intentamos y es verdad que al final la vida eso pasa como un poco un tren y nos apabulla un poco y estamos en una etapa de descanso, pero sí que es verdad que nos podéis escuchar. Pero a ver si ahí. volvéis. Ojalá. Bueno, pues voy a leer, lo leo yo, ¿no? Todo lo que tenemos aquí. Sí. Tú eres socióloga, especializada en psicología social y organizacional, con máster en comunicación corporativa. Luego nos cuentas qué significa todo esto. Estás especializada en recursos humanos, orientada al diseño de estrategias para la mejora de la motivación de los equipos. Madre mía. También mejora del engagement a través de herramientas de psicología social y herramientas aplicadas a la comunicación interna. Y ahora ya lo mejor de todo. Desarrollo de iniciativas para hiring, atracción y fidelización de talento en equipos internacionales, implementación de medidas para mejorar el entorno profesional con foco en las personas. Y ya, para acabar, estrategias de comunicación, gestión e imagen corporativa. Y si queréis ver lo bien que habla de todas estas cosas, en YouTube hay un montón de charlas de ella. Ya, es verdad. A ver, el resumen de ver. esto que has dicho, para que Ahora nos dilo tú con entendamos tus palabras. todas. A ver, mira, de hecho las voy a decir con unas palabras que dijiste tú en uno de los últimos programas de PLAP, que es abogar porque el sistema no se lucre de nuestro agotamiento. Me gustaría que esa fuera la finalidad de mi trabajo ahora. Joelín, eres nuestra heroína ahora mismo. Ojalá se pueda conseguir. Ojalá. Sí. Pero sí, ese es el objetivo, ¿no? Me encantó cuando comentaste esto y creo que define muy bien cuál es el objetivo de nuestro trabajo. Soy socióloga porque estudié sociología, me especialicé en la parte de psicología social, efectivamente, para entender cómo funcionan los sistemas de manipulación, de movimientos sociales, las dinámicas sociales y
no solamente de áreas, sino también de clases, las situaciones interseccionales. Y es verdad que me especialicé en la parte organizacional, que es como se llama cuando aplicas estas cosas en las empresas, ¿no? En las compañías. Entonces, suelo trabajar tanto en departamentos de recursos humanos como en departamentos de comunicación o employer branding, que es como la parte en la que se unen las dos cosas, ¿no? Comunicación interna, ejercicios responsables de cómo tratar bien a las personas y cómo comunicar bien lo que estamos haciendo. Y ya está, yo creo que, aunque en LinkedIn queda muy, muy rimbombante todo eso, realmente ese sería el resumen. Y has hablado de las iniciativas, los mecánicos, todo esto, ¿no? Que pone de utiliza, pues esas herramientas que utilizo muchas veces son juegos. Lo que pasa es que a lo mejor no lo puedo poner de esa manera, que cada vez me da menos corte hablar directamente de que las utilizo como herramientas, pero sí, básicamente eso sería. De hecho, yo pensaba, digo, Katy, parece que nos dedicamos a traer a gente que trabaja de cosas muy parecidas a nosotras, ¿no? Sí. Pero al final, como el podcast es a medida, porque claro, hay una parte que compartimos Irene y yo, aunque yo sí que es Ujú. verdad que lo de formar parte de recursos humanos, yo reconozco que en un momento de mi vida, hace 10 11 años, no me acuerdo cuando me echaron, fue un poco hacia dónde voy, y yo recuerdo que acabé muy saturada del mundo de recursos humanos por esta apropiación que hace las palabras, por esta perversión. Yo tenía una jefa de recursos humanos, bueno, yo no, la empresa, que era terrible, y yo decía, como vuelvo a escuchar hablar de resiliencia en estos términos tan perversos, creo que voy a matar a alguien. No soy resiliente. Cuando te dejas explotar, decías, no, Claro. no, que no soy es imbécil. Pero entonces es curioso porque es un mundo que yo cuando me lo creía, y yo aún doy cursos en organizaciones, todo tiene sentido, ¿no? Lo que pasa es que vives y te cabreas. Y toda esta intro venía porque con el juego pasa un poco eso. Es decir, nos lo creemos, ¿no? El poder del juego y demás. Lo que sí que es cierto, y vamos a ir hablándolo hoy, que, bueno, esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el capitalismo ha descubierto el juego, ¿no? Por eso se ha hecho tan famosa la gamificación. Entonces, ah, yo hay gente en LinkedIn que quien no se ha reconvertido a experto en IA, que quedan pocos, que hay todo ese uso del juego Sí, mal, ¿no? sí. O sea, que está bien reclamar que usamos el juego, pero también reclamar desde qué lugar tiene sentido y resolver la gran contradicción de usar el juego con una finalidad, ¿no? Que yo creo que sería la gran movida. Ujú. Pues vamos a empezar un poco para entender, ¿no? En qué consiste tu trabajo, que es un poco la primera pregunta que teníamos en el guión. Entonces, tu trabajo, ¿no? Hablabas de este momento en el que se une comunicación, con employer branding, con recursos humanos. Sí. Cuéntanos un poco tu trabajo actual o tu trayectoria en los últimos años, ¿no? ¿En qué consiste? Vale, como os decía, al final las dos patas están siempre muy relacionadas. Entonces, he trabajado en empresas más jerarquizadas en las que yo empecé formando parte de los equipos y luego gestionando estos equipos, en empresas casi siempre relacionadas con tecnología. Tecnología me refiero más a desarrollo de software, ¿vale? No, porque hay muchas tecnologías distintas. Los paneles fotovoltaicos también es tecnología, pero tiene que ver con otro área diferente, ¿no? Relacionado con mi trabajo. Y sabes, he tenido mucha suerte dentro de este sector, por un lado, porque es donde más pasta ha habido los últimos años. Entonces, a mí los recursos humanos como tal, yo de pequeña jamás habría pensado que iba a trabajar en recursos humanos. No es lo que uno quiere ser de mayor. Y la vida me ha traído un poco aquí, porque a mí lo que me llamaba la atención de los recursos humanos era esa parte de que la gente se encontrara bien en su trabajo, la parte de la motivación, el acompañamiento, y relacionado también con el trabajo, eso que decíamos también de la comunicación interna. Una de las necesidades que tienen las organizaciones y han tenido, sobre todo en el sector de la tecnología en el que yo trabajo, es la de contratación. Antes hablaba Katy de hiring, ¿no? Que es como la palabra así fancy para decir selección y contratación. Y son como las dos ramas, la de la felicidad para personas que trabajan dentro de las organizaciones, aunque felicidad es una palabra muy seria, ya hablaremos de eso, y ese bienestar, ¿no? De la parte que es responsabilidad de la organización. Y todo lo que tiene que ver con contratar a nuevas personas, incorporarlas a proyectos que sean interesantes o que sean
pues en principio buenos para su carrera profesional, son como las dos vías importantes dentro de recursos humanos y lo que ha definido más bien lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Como os decía, casi todo ha sido en empresas, muchas startups, empresas de producto y últimamente en alguna consultora también, en las que he crecido más. Y luego he tenido alguna experiencia pues trabajé en Toyota hace unos años en un proyecto de felicidad para trabajadores, en las que utilicé mucho el juego y me lo pasé muy bien, aprendí mucho, que estaba fuera de ese sector. Y no me voy de este sector, uno, porque sigue habiendo presupuesto para trabajar no solamente en nóminas y en esto que decíamos, ¿no? de la propia explotación en la producción, sino también en la preocupación porque la gente se encuentre bien. Antes era una mera necesidad de reducir esa rotación, ¿no? Había pocos ingenieros e ingenieras y lo que queríamos era acceder a ellos de una manera, pues esto entraba de hecho el employer branding en esto, ¿no? De cómo les convencemos. Y mi máxima siempre ha sido trabajar o bien en empresas de carácter responsable o con un producto responsable, o bien en las que mi trabajo ayude a mejorar las condiciones de vida de las personas que están dentro. Entonces, bajo esta premisa, he tenido la suerte de que en prácticamente todos los sitios en los que he estado se han cumplido una de las dos premisas. Ahora la organización a la que pertenezco es una organización horizontal que se autodefine como feminista, que tiene un proyecto open source en el que se habla abiertamente de diversidad y en el que estoy dentro de un equipo muy horizontal. Yo aquí ya no gestiono personas, solamente doy ideas, ¿no? Y trabajo en paralelo con mis compañeras, que son fantásticas, y nos permite tener un espacio de co-creación en el que, como decíamos antes, ¿no? Intentamos que ese sistema no se lucre de que la gente se agote, ¿no? Trabaje hasta la extenuación y al final tengo la suerte de poder haber trabajado en un entorno que me gusta mucho. Tiene algunos hándicaps porque nada es perfecto, que están relacionados con un entorno muy masculinizado, que luego si queréis profundizamos en esto, y en el que, bueno, además ahora con las nuevas ideas políticas hay que capear diversas ideas que antes no existían o que se han venido quedando rezagadas, pero bueno, he tenido la suerte de que he podido trabajar en cosas que me encantan y en las que puedo aplicar también cosas que me gustan fuera del trabajo, ¿no? Como esto que hablábamos, ¿no? De dinámicas, elementos de juegos de mesa que me ayudan a hacer mi trabajo pues mejor y a seguir aprendiendo. Tengo muchas preguntas. ¿Puedo? Pues nada, señoría, ¿puedo? Puedes. Claro, una cosa es el guión y ahora es las preguntas después Muy de bien. todo lo que tú has dicho. Pero me quiero centrar en la felicidad. Uf. Una cosa, Irene, dime que no usas lo de jefes gestores de felicidad, por favor. Ay, no, por favor. Y de hecho, Gracias. no uso la palabra felicidad. Felicidad es una cosa Claro. que... Tú seguro que no la usas porque eres consciente de las limitaciones que tiene y de todo eso que ahora nos vas a explicar, porque quiero hablar de la felicidad, por favor. Okay. Pero claro, mi pregunta, y a partir de ahí puedes desarrollar lo que quieras, es: ¿el objetivo de una empresa es que su plantilla sea feliz? ¿Qué beneficios trae a una empresa de que su familia sea feliz cuando sus plantillas sean felices? Cuando tú has dicho, ¿no? Sí que estás en un ámbito tecnológico en el que es verdad que el personal es limitado, o sea, el personal apto para esos lugares de trabajo es limitado, pero en otras empresas en las que el personal apto levantas una piedra y te salen 5.000 camareras, quizá no les interesa tanto que sean felices. Quiero decir, con que me trabajen 20 horas al día por la mitad del salario y contratadas un cuarto de jornada, con eso voy que me mato. Entonces, felicidad y empresa. Cuenta lo que quieras. Eso en primer lugar. A mí es verdad que sí que se utiliza mucho lo de... Mira, lo de felicidad se utiliza porque hay como un rol que es el Happiness Chief Officer, el HPO, que es como... Ay, Dios mío. Que el HCO, que realmente es como la persona a la que vamos a poner aquí para que la gente sea feliz. Mira, feliz es un término muy complejo, que además implica una parte importante de la propia personalidad que tengamos, de las propias condiciones que tengamos en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra propia interseccionalidad, nuestro género, el grupo social al que pertenezcamos. Entonces, hablar de felicidad en el trabajo e involucrar a la empresa en este punto, ¿hasta qué punto la puedes responsabilizar también?
Yo creo que la empresa es responsable del bienestar de la gente en el trabajo, en las líneas en las que pueda entrar. Porque al final, no sé vosotras, pero yo trabajo muchas horas al día, más de las que debería muchas veces, ¿no? Y siento que hay una parte de la organización que sí que es su responsabilidad, en tanto en cuanto a hacer que nos sintamos a gusto. Ahora bien, hay tantas tonterías relacionadas con esto. Para mí, cuando alguien me contrata para una charla o una dinámica o lo que sea, de, bueno, ¿y cómo vamos a hacer que la gente, la employee experience, que se llama, ¿no? La experiencia de las personas sea la mejor? Yo siempre digo, mira, hay dos cosas, que es pagar bien y tratar bien. Y ya está, no tienes que gamificar absolutamente nada. Otra palabra terrible que no es, está muriendo por dentro cuando yo digo esto. Porque no, estoy muteada voluntariamente para contestarlo yo. Para no interrumpirte. Me he muteado. Entonces, a mí estas cosas me molestan tanto. Cuando yo ahora he tenido la oportunidad de ser profe en un máster para personas que están haciendo o que quieren cambiar de profesión. No, casi todas ya son responsables de recursos humanos o trabajan dentro del ámbito de people, que se llama ahora, y muchas quieren pues como adquirir nuevas habilidades, ¿no? Y hay tanta gente que me dice lo que acabas de comentar tú, Katy, antes de, ¿yo para qué quiero que la gente esté a gusto? Si yo pues le doy una patada a una lata y me salen 4 personas que necesito. A mí hay una cosa que me duele mucho de mi sector, y es que nosotros hemos sido muy privilegiadas durante bastantes años y a partir de en 2022 quebró un banco importante, el Silicon Valley, que daba pasta a las startups. Entonces de repente ha habido despidos en empresas de tecnología y a la gente que trabajaba en desarrollo de software se le ha empezado a despedir, que es algo que a nadie le había pasado, ¿no? Y ya no hay tanto trabajo como antes. Y a mí me duele mucho que los beneficios, ya no derechos, fíjate, que sí que se han visto recortados en otros ámbitos, no necesariamente profesionales, y de esto habéis hablado vosotras y hemos reflexionado en otros ámbitos, ¿no? Pero a mí me ha dolido mucho que no hayan permeado a otros sectores esos beneficios que ha habido en el sector tecnológico. Cuando hay un sector que se lucra y que consigue beneficios, pues como el trabajo en remoto y demás, a mí lo que me encantaría es que todos los demás sectores se beneficiaran de esto. Cuando yo doy clases o hablo con personas que no trabajan en mi sector, me doy cuenta de esa precarización, ¿no? Y digo, ostras, pues ojalá hubiera ese mismo interés que hay en mi sector, porque no se me vaya la gente, porque es difícil de encontrar en otros sitios. Que no cuidemos por el miedo a perder a las personas, sino porque nos están dedicando una parte muy importante de su vida, que en muchos casos es muy precaria por nuestra culpa, y lo que tenemos que hacer es cuidar y proteger, pero pagar bien y tratar bien es la base absolutamente de todo. Yo voy a decir 2 titulares. Una, yo cuando siempre que doy cursos, aún doy alguno que tiene que ver con estos temas, es a esto se puede llegar por 2 vías. Una, por la responsabilidad, por entender qué tal y qué cual, y otra por el capitalismo más salvaje. Y es que la gente que está satisfecha produce más. Entonces, desde la mentalidad más terrible, más psicopática, más de no sois personas, sois recursos, desde ahí También te pedazo de interesa. mierda, trata bien a la gente porque te van a producir Sí. más. Es decir, o sea, primero es eso, la gente, y luego en lo que tiene que ver con motivación, yo siempre explico una teoría que es muy antigua, pero que yo creo que sigue funcionando muy bien, que es la de Hedberg. Y es, hay cosas que motivan y hay cosas que cabrean. Entonces, básicamente tú lo que has de garantizar es las cosas que cabrean. Y las cosas que cabrean es no disponer de un entorno seguro y con las herramientas que me permiten hacer mi trabajo bien, es decir, estar en un espacio con aire acondicionado, con luz, con un ordenador y unos sistemas informáticos que funcionen y demás. Estar en un entorno con unos compañeros y en un organigrama donde tenga unas relaciones medianamente sanas y estar en una empresa donde haya unos, ya ni te digo ni unos valores, hay unos mensajes coherentes con lo que me están pidiendo. Sí. Y el salario es un factor higiénico, no motivador. Yo siempre digo lo mismo, la gente lo que está con su sueldo es o enfadada o considera que cobra lo justo. Y luego a partir de ahí, en motivación, podemos hablar de promoción, podemos hablar de desarrollo, podemos hablar de un montón de cosas, pero lo básico es eso. Es decir, a la gente lo que has de evitarle es que esté enfadada, que esté amargada porque va a un sitio donde no tiene condiciones. Y uy, está sonando mi móvil. Y entonces a partir de ahí,
podemos querer hacer cosas como que se entienda lo que estamos haciendo, como garantizar que las personas consideren que están en un espacio donde se conocen y donde se respetan. Y ahí hay un montón de herramientas, pero es lo que decía Irene, es que en nombre de recursos humanos se dicen una cantidad de incongruencias y de basura. Es que es eso. No, recursos humanos está mal porque estamos tratando a la gente como un recurso. Vamos a llamarnos gestores de velocidad. No, no. Trata a la gente como una persona y lo último nos preocuparemos de que el nombre sea coherente, pero no te cambies el nombre sin cambiarte la esencia, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que pasa, que tú te lo crees, pero luego hay un montón de perversión. Entonces, Uf. vamos a aterrizar ya sobre el juego, pues Quiero no dar nos va a salir. un ejemplo rápido de coherencia y ahora aterrizamos. Ay, sí, por favor. ¿Puedo? O sea, sé de incoherencia. En la empresa nueva donde he empezado a trabajar, porque ¿por qué no seguir hablando de mi relación laboral con el, en fin, que sí, Katy. por seguir con el gag, yo esto no sé si lo he explicado aquí ya o no, pero bueno, lo explico. Es una entidad social, ¿vale? Pues una empresa privada, pero es una entidad social. Y el claim, un poco ¿cómo se llama esto? El eslogan, Ay, no me sale. El eslogan filosofía, sí, de la empresa no es así exactamente, porque así no podéis buscar la empresa, pero es algo así como que cuidamos a las personas, ¿no? Como que cuidamos el capital social que tenemos y a las personas y tal. Bueno, aparte de que todo eso es una mentira, porque la empresa, en fin, tampoco voy a hablar más, el vídeo de bienvenida a la empresa está generado con inteligencia artificial. ¡No! Entonces, claro, me estás diciendo que cuidamos a las personas, que las personas son lo más importante en los trabajos, bla, 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 y te lo está diciendo un avatar creado con inteligencia artificial con voz robótica. Y entonces tú ya dices, bueno, pues ya está. Eso es bastante incoherente. Y como eso, pues de ahí para arriba todo lo Muy demás. bien. Luego querrán Genial. hacer una jornada un día de no sé qué, no sé cuántos, que es un poco lo que pasa también a veces con el juego, Ay, ¿no? sí. Que es lo de, se hace desde la esencia o no. Entonces, vamos Volvamos. a... en todo este papel, o sea, en todo este entorno, ¿qué sentido tiene el juego? Es decir, ¿en qué momento tú te planteas que, porque para situar en tu vida entre esta faceta profesional, ¿no? Este rol profesional y Sí. tu papel como Irene jugona, ¿qué fue antes? ¿Qué fue ¿Qué antes? fue antes? Pues mira, lo verdaderamente curioso es que yo creo que fue un poco en paralelo y de una manera muy orgánica, que creo que eso es bueno. Yo en 2000, a mí de pequeña no me gustaba nada jugar, porque en mi casa solo había un Monopoly que me parecía muy largo y muy agobiante, y Normal. un juego de la Oca y un parchís, y eso era horrible. Y yo nunca he jugado a videojuegos, porque mi coordinación mano-ojo es terrible. Eso sí, me encanta verlos jugar, y me encanta analizarlos, y me flipa todo lo que hay alrededor del videojuego, excepto el crunch. El crunch no nos gusta. Pero toda esa parte sí me gusta mucho. Pero yo no jugaba. Y un día, yo vivo en Madrid, y por mi sofá ha pasado mucha gente. Entonces tengo amigos de diferentes partes de... Bueno, perdona, este titular, por mi sofá pasa mucha gente. Yo lo iba a dejar pasar, pero veo que no. No se puede dejar pasar. No se puede dejar pasar la frase por mi sofá pasa mucha gente. ¿Cómo se deja Bueno, pasar es esto? cierto. ¿Qué somos? ¿Qué somos? No, te prometo, además, ni lo he convertido en Airbnb ni nada, pero lo del couchsurfing, gratis. esto, tiene que haber una palabra para esto, ¿verdad? Yo creo que es esa. Pues sí, entonces una vez vino un amigo y nos dijo, oye, pues para como compensación porque me habéis dejado, pues os he traído un par de juegos. Fue a una zona de aquí de Madrid donde venden muchos juegos de mesa, y vamos a jugar a algo, ¿no? Y me trajo un par de regalos y tal. Usted nos encantó, ¿no? Y esto sería pues 2015, 2016 más o menos. ¿Podemos Y justo saber en cuáles serán? 2016, pues mira, los ¿Podemos primeros que saber los jugamos... juegos, Sí. Yo jugué, eran el Love Letter, Sí Señor Oscuro, había otro más, que no me acuerdo. Había jugado el Seven Wonders hacía no mucho, y había sido muy largo porque también era una partida que empezó muy tarde y tal, ¿no?
Y había jugado al Catán y lo había odiado. No quería saber nada del Normal. Catán. Me parecía terrible. Vamos, terrible, terrible, terrible. Pero otros juegos más pequeños, más... Porque en mi casa, pues ya sabéis, el Uno y demás, se habían jugado. Y me moló. Entonces, pues fui a una tienda de aquí de Madrid, que es bastante conocida, y compré el Incómodos Invitados, compré el Hanabi, compré Fuga, compré Fortaleza, compré Carcassonne, compré, pues Hostia, varios, ¿no? Fuga, Llegué a mi Fortaleza casa y con... Un buen Fantasma. pack. Sí. Fuga, Luego estuve Fortaleza y en Zacat... Fantasma que parecían que iban a ser una revolución a nivel de Ya, pero mecánica, volaba además, me mucho. acabo de acordar, ¿eh? Claro, pues mira, el sistema de fast forward o sea, Sí, me voló mucho la cabeza y de hecho luego lo he implementado en alguna de las dinámicas sí. de juego y me ha parecido muy interesante. Entonces, además coincidió con que un año más tarde yo entro a trabajar en una empresa muy grande, en un proyecto de felicidad para trabajadores, como os decía antes, así lo habían llamado, y había que crear dinámicas que impactaran después en la satisfacción de los clientes, ¿vale? Entonces, se pretendía que, mejorando la comunicación interna, la creatividad y, bueno, pues determinadas habilidades internas, digamos, propias de cada persona, pero también interpersonales, ¿vale? Entre los compañeros y compañeras, que aquello de alguna manera tuviera un impacto final en la persona que adquiría el producto. Entonces fue un proyecto de 6 meses, lo conseguimos, yo estoy muy contenta, y esto, una de las cosas que hicimos fue hacer muchas dinámicas. Y yo empecé a implementar en las dinámicas algunas herramientas que había conocido en los juegos de mesa, pues el teléfono escacharrado un poco del love letter con cada uno de los personajes, empecé a utilizar... me inspiré en las cartas de Dixit, pero no las utilicé para hacer algunas dinámicas y demás, porque me daba un poco de apuro utilizar el juego directamente, porque estamos hablando de un sector, en este momento no era tecnológico, con personas que a lo mejor eran más chapadas a la antigua, más tradicionales, y me daba miedo que yo en ese momento era... pues, muy joven, tenía 20 y pocos años, dijeran, oye, no nos vamos a tomar en serio las dinámicas que nos trae esta persona, ¿no? Pero sin embargo, a partir de ahí yo ya empecé como a picarme la curiosidad y a oye, pues a inquietarme un poco más por cómo podría empezar a implementar este tipo de cosas. Y me empecé a animar más a raíz de escuchar Plap. Fue a partir de Mira muy tú. poco, sí, fue durante la ¡Anda! pandemia y demás, pues es que esto no lo sabíais y ahora ya lo sabéis. Empecé a cogerle el gusto a tratar de entender qué había detrás de los juegos de mesa que nos llegaban a casa, ¿no? Qué guay. Yo llegué a DVF a través de una entrevista que os hicieron, que hicisteis en ese momento de crossover, y entonces ya me empezó a llamar muchísimo la atención. Y como tengo bastante poca vergüenza, pues un día a través del grupo de Telegram de Plap y de DVF, pues empecé a conocer en persona a la gente, nos vimos en Interocio, empecé a conocer más sobre las editoriales, descubrí que tenía compañeros que conocía desde hace un montón de tiempo que eran autores de juegos de mesa, yo no lo sabía, y esto fue muy bonito, ¿no? Ha sido una progresión muy interesante. Entonces, ese conocimiento, que yo creo que todavía me queda muchísimo por aprender, pero que sí que me genera esa curiosidad, hace que siga queriendo tener y mezclando este plano del que hablabais antes, personal y profesional, en el que sí que encuentro que hay muy buena integración con los juegos y con otras dinámicas inspiradas o basadas en algunos de los elementos de los juegos de mesa que me han ayudado a poder hacer mi trabajo, ¿no? Y ha sido muy, muy guay, sobre todo la gente que he conocido por el camino. Quiero hacer aquí una cuña de una cosa que normalmente decimos y que aquí encaja muy bien también, y es que tú tienes una base profesional de tus estudios, tu experiencia, etcétera, y entonces utilizas esas mecánicas de los juegos, Sí. esas características, las dinámicas que generan, y aprovechas ese poder del juego, ¿no? O eso que Sí. puedes sacar de ahí y te lo llevas a tu experiencia profesional. Entonces, Eso es. aunque tú digas, todo empezó como por casualidad y no soy una gran experta en juegos, bueno, pero es que esa es la cosa, que tú eres experta en otro ámbito y entonces coges de los juegos aquello que tú crees que puede funcionar. Y en base a eso, pues la responsabilidad de usar los juegos sabiendo. Claro, Es decir, bueno. aplicándolos en un ámbito profesional en el que tú sí que tienes un bagaje, una experiencia o una formación, o todo. Es que eso es importante, lo digo porque estos discursos... Que no eres una iluminada que ha dicho, voy a hacer Claro. esto. No, que aquí hay una base. Y aquí hay un riesgo también, y yo siempre digo que a veces cuando quieres reivindicar algo,
lo has de reivindicar mucho. Yo creo que ha pasado con el juego también, ¿no? Yo, una de las reflexiones, en un momento dado dije, hemos defendido hemos puesto tanto el foco en, oye, nos creemos esto del juego, defendámoslo, que yo creo que nos hemos ido al otro lado, ¿no? Y hemos caído en él hablar en exceso las bondades del juego, atribuyéndoles algo como mágico y además llevándonoslo al capitalismo y a lo productivo. No, es que hay que jugar porque tiene un montón de beneficios. Bueno, hay que jugar o no. O sea, Uy, sí, sí. te Total. animamos a que descubras si te gusta jugar o no, pero porque tiene un montón de beneficios. O no, por favor, reivindiquemos espacios libres de no juegos. productivos. Sí. No, y espacios libres de productividad y libres de beneficios van a hacerte una versión mejor de ti mismo. O no. No pasa nada, por no ser nuestra versión mejor. No pasa nada por tener un hobby que no capitalizamos. Eso es. Sí, y que no nos dé beneficios, que no nos convierta en mejores personas y tal. Entonces yo creo que se nos ha ido en las manos el discurso del juego y eso ha llegado a que a veces es como, juega este juego y vas a mejorar tu capacidad tal. No. El juego es una muy buena herramienta para en un taller poder trabajar cosas que se podrían trabajar de otra manera. Yo siempre lo digo. Yo he hecho talleres de cocina o hay talleres de rap que nos pueden llegar a mejorar porque el juego no deja de ser un espacio donde pasan un montón de cosas y en manos de alguien que sepa eso se puede conducir a, ¿no? ¿Cuál es eso? El juego en sí mismo, tú no pones un juego y la gente mejora en no sé qué, no sé cuántos. No. Porque sí, eso parece que entonces quienes jugamos somos seres de luz y maravillosos y tenemos una taritada, tenemos un golpe dado también que no hablemos de lo... Y un inciso, Tati, tú y yo tenemos una capacidad, pues, parecemos de recursos humanos, bueno, yo lo fui, a veces lo soy, es el crossover con dados verdes fritos. Todo esto fue un mes que no nos venía bien hacer el podcast. Y entonces pedimos a DVF que lo hicieran y luego nos dimos cuenta que eso... Que no nos iba a salir gratis y que nos iba a tocar trabajar en otro mes. Pero te hablo de mucho antes. Fue uno de los primeros programas de DVF en el que os entrevistaron a vosotras. Ah, no, entonces eso fue la entrevista directamente. Claro, vale, sí, fue hace y ya. luego ya hicimos un crossover. Exactamente, bueno, luego ya hicimos que no queríamos trabajar. Es que directamente, por favor. Muy claro, no, claro, es que en el crossover tú ya eras de VF. Claro, yo ya estaba ahí. El segundo. Sí. Vale. Eso es. Entonces, de todas formas, volvamos a hay eso. dos cosas, perdón, para volver al tema, porque hay dos cosas muy interesantes que ha dicho Noé. Una, Irene decía que no iba a tener, que no nos iba a dar para una hora. Me voy a reír. Bueno, espérate, verás si la corto hoy. No, yo intento ser breve. No, tú lo que habla, o sea, la que tiene que hablar aquí eres tú. Lo que pasa es que nosotras no nos podemos callar porque para eso es nuestro podcast. Pero claro. La que para eso hablamos de tú. temas que nos gustan. Correcto. Di que sí. Y además, en algún momento se abrirá esta maravillosa trampilla. Entonces, hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Exacto. Dos cosas muy, muy importantes que ha dicho Noé. Yo, antes de implementar el juego, intento testearlo. Tengo a mi familia y amigas fritas, amigas, porque pues tengo esto y entonces cambio mucho y probamos con los componentes y los personalizamos y demás, ¿no? Ahora, si queréis, os cuento un poco con algunos juegos como los hemos hecho. Pero a veces el juego no encaja. Yo no puedo invitar a gente a mi casa y decir, pues esto, hay cuántos memes hay alrededor de las jugonas, voy a mi casa y me cuentan el juego y me está explicando algo y tengo una amiga que de vez en cuando me manda memes de cabezas explotando diciendo, esta soy yo intentando jugar a plátano azul por tu culpa, que eres una pesada y no puedo más, ¿no? Entonces, yo intento evitar eso. No creo que el juego, igual que cualquier otra herramienta que utilizamos dentro de nuestro trabajo, se pueda imponer a todas las personas. No creo que funcione igual con todos los colectivos y no creo que nos permita trabajar todas las cosas. El poder del juego existe igual que existe el poder de otras herramientas, ¿no? Y enfrascarnos en algo porque esté de moda o porque nos guste mucho a nosotras y nos queramos autoconvencer de que es la herramienta definitiva, quizás no sea la mejor idea, ¿no? No sea la mejor opción. Y Noé ha dicho una cosa muy interesante y es que yo tengo un problema, ¿no? Y es que trabajo en las organizaciones, trabajo casi siempre en entidades privadas, pero tengo una relación muy especial con el capitalismo, no nos llevamos nada bien. Entonces, jamás creo que mis dinámicas han ido enfocadas a mejorar la productividad. Eso podría ser un daño colateral, pero el objetivo casi siempre está enfocado a
muchas veces al conocimiento, ¿no? Hablaremos, ¿no? De generar esa cohesión, de conocernos mejor, de yo como responsable o manager identificar habilidades y quizá miedos en las personas de los equipos o incluso... Pues vamos a eso, Irene. Cuéntanos Vale, genial. ejemplos concretos. Es Perfecto, decir, pues el orden el que quieras, desde si tiene sentido para ti empezar por cómo empezaste o al revés, o desde ahora mismo, cómo se para ha qué casos convertido. concretos y qué juegos concretos, o qué Pues dinámicas mira, de juegos, lo que uses. para mí es muy importante diferenciar en la parte de cohesión, que habitualmente yo estoy como facilitadora observando, yo observo mucho cómo la gente interactúa no solo con el juego, sino con ella, ¿no? Que tiene más que ver, como decíamos, con conocer bien a los equipos, identificar habilidades que pueden tener, no para rankear, no para comparar, sino para establecer el reto, medir qué tipo de actividades le pueden gustar más, repartir esas responsabilidades, identificar cómo puede crecer esa persona y qué tipo de aspiraciones tiene cuando trabaja en colectivo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, la concienciación en varias ramas. Utilizo mucho el juego no solo para la diversidad, que entiendo que esto, por ejemplo, es una de las especialidades de NOE también, sino también para tratar de trasladar buenas prácticas, ¿no? Y como toma de conciencia. Pero cojeo hacia lo de la diversidad porque es una cosa que me gusta mucho. ¿Qué queréis que os diga también, no? Entonces, digamos que se trabajan en esos ámbitos. Casi siempre los juegos que utilizamos van precedidos de una dinámica. Estos son como mis trucos, ¿no? Yo siempre suelo tener una dinámica que utiliza otros elementos más tradicionales, como un lápiz y un papel, ¿no? Y les pongo un ejercicio, pues tienes una hoja con un montón de circunferencias y lo que tienes que hacer es rellenar la hoja, ¿no? Y en cada circunferencia dibujar algo, pensar lo que te evoca. Esto es muy tradicional. O lo que decíamos antes de las cartas del Dixit, que es algo que no necesariamente con una carta de Dixit, a lo mejor ponemos un cuadro abstracto, un Kandinsky, por ejemplo, un Juan Gris, y la gente, ¿y qué ves en este cuadro, no? Y puede haber una parte más personal, más de trabajo interno, y otra más de compartir o convencer a la persona que tenemos al lado de lo que representa esta realidad. Vale. Pero luego empiezo a meter a veces con elementos, pues con unas cartas como decíamos del Dixit, bueno, pues le vas a leer el futuro a esta persona o quiero que me cuentes aquí qué es lo que ves a nivel trabajo o un reto. Y casi siempre mi juego fetiche para cambiar y empezar a trabajar con otras cosas es el unánimo. Este juego me funciona súper bien, porque puedo empezar con una palabra que genere casi siempre una emoción positiva, ¿no? Y hablamos de, pues imaginad que hacemos esta dinámica cerca de las vacaciones de invierno, del solsticio de invierno, ¿no? Y podemos hablar de Navidad, por ejemplo. Y yo propongo la palabra Navidad y a ver las personas que contestan, pues cosas comunes, ¿no? Y claro, eso es muy fácil. A la gente le resulta muy sencillo pensar en una palabra que puede tener quizá una connotación positiva. Algunos lo llevan al tema religioso, pero casi todo el mundo lo evoca de esta manera, ¿no? Si es verano, pues vacaciones de verano. Y la gente pone playa, pone pelota, pone piscina. Luego la siguiente palabra está quizá relacionada con algo con lo que trabajamos, ¿no? Imaginad que esto es una dinámica para personas que están seleccionando. Y nosotros la palabra que proponemos en Unánimo, en la que, como sabéis, el objetivo es que todo el mundo proponga ideas y ver cuáles son comunes, ¿verdad? 6, 8 palabras. Pues a lo mejor yo ahí lo que pongo es proceso de selección. Y alguien habla de candidatas, alguien habla de rechazo, alguien habla de objetivos, alguien habla de... Y para mí lo que cada una de estas palabras le evoque a estas personas es muy identificativo. Y aunque ellas estén jugando para ver qué tenemos en común, también a mí me ayuda a ver cuáles de esas ideas son comunes o no comunes, también me ayuda a identificar rápidamente cuáles son esas palabras que han pasado rápido, ¿no? por esas cabezas. Quizá no jugamos al ideas preconcebidas al final, es para, casi siempre. Para absorber esas ideas preconcebidas. Eso o también al final para recoger conclusiones. Justo, el unánimo es que es genial. Es que es genial y tiene muy poca pinta de juego. Muchas veces utilizo la herramienta para ver cómo van a trabajar o cuántos prejuicios tienen sobre el juego como tal, y lo que hago casi siempre es tener una hoja, como dentro de la dinámica de escribe, y entonces ya pongo arriba la palabra unánimo para que lo asocien al juego, o luego les digo, pues mira, y les hablo de hora Oster, o le hablo dependiendo del público, ¿no? Y luego a lo mejor trabajamos con otras palabras, por ejemplo, en ejercicios que están relacionados con dinámicas, y la palabra es inmigración.
A ver quiénes asocian inmigración a la pobreza o quiénes los asocian a expatriados y expatriadas con mucho dinero que vienen a vivir a la costa, ¿no? Es muy interesante identificar cómo hay algunas palabras que generan emociones neutras y otras emociones positivas y negativas y pueden generar debate. Como os digo, el objetivo muchas veces no es provocar, yo además intento no ser provocadora, suelo llevar una idea muy nice, pero detrás siempre hay algo, siempre hay algo. A veces dejas que se vea más, quizás si tienes oportunidad de tener varias sesiones o si trabajas en esa organización y no vas como externa, puedes hacerlo de una manera más progresiva y a partir de ahí ya se pueden utilizar muchas más cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la misma línea de Unánimo yo utilizo mucho mente vacuna, que es parecida, pero no es igual y también nos puede, aquí la podéis encontrar por Mercurio, ¿no? Que igual que Unánimo lo tiene Zacatrus y tiene la opción del Zacatrus Party, del Unánimo Party lo tiene Zacatrus también y de hecho también genera con muy Brain buenas Picnic, ideas. vamos a hacer Efectivamente, es verdad, de Brain Picnic, ciertamente. Pues mente vacuna nos puede ayudar también a este tipo de cosas, ¿no? Y luego para identificar conceptos y trabajar sobre ellos, Just One, que también tiene una mecánica muy sencilla, también es muy bueno. Y aquí me gusta, con mucho cuidado, igual que me pasa con Fiesta de Muertos, hablar de personas directamente de la organización. Casi siempre hablamos de las personas que están en la sala, porque hablar de una persona externa a veces caes en alguna característica física que la gente conoce y que puede ser entornos peyorativos o algún tipo de... Para evitar ese tipo de circunstancias, lo que hacemos es trabajar con la gente que está en la sala. Si es un equipo que ya se conoce, es mucho más sencillo utilizar estos juegos. Si no, utilizaremos otros conceptos. Cuando tienes que definir el propio nombre de tu organización, cuáles son las palabras que se te vienen a la mente o cuáles son las que utilizarías para que otra persona las averiguara, ¿no? Entonces, son herramientas que incluso ya incorporando los elementos que visualmente son muy interesantes, porque en Fiesta de Muertos visualmente es muy interesante y es diferente también, a la gente esto pues le puede llamar la atención. Luego lo que hacemos, Stella Dixit funciona muy bien con esto también, súper bien. Identificamos primero cuáles son los valores de la organización o... Eso mira, de los valores de la organización estoy hasta el coño. Eso lo puedo decir aquí porque de verdad que estoy harta ya de estas cosas. Sí puedes. Es horrible. No tanto como a lo divino y lo humano de identificar cosas que están ahí tan arriba, sino aterrizando situaciones o concreciones de cosas que han pasado este año, cosas que queremos que pasen, ¿no? Palabras que queremos que nos definan. Y dentro del Stella Dixit, que a mí es la versión del Dixit que más me gusta, poder identificar cuáles son, ver esas cosas en común y asociarlos a imágenes con las que luego vamos a trabajar en otras dinámicas también puede ser interesante porque ellos ya han identificado, estas personas ya han identificado con qué herramientas vamos a jugar en el futuro y les gusta volver a verlas, ¿no? Y esto es muy guay. Y luego, Tier List también puede ser interesante, hay que hacer mucha adaptación con él. Pero también es muy interesante. Es un juego de Ramón. Irene, sí. Pregunta, porque, o sea, que Iconicus, que no lo has dicho tú, pero ya lo digo yo, Unánimo y Dixit son fondo armario y Timeline y sus adaptaciones. Sí. El tier list funciona especialmente con público joven. Que enseguida saben lo que es hacer, o sea, es como me llevo un juego de organizar a un argot que es muy de perfil joven videojuego. Vale, esto es importante especificar que yo trabajo con personas adultas, muy generalmente adultos juniors de 20 y pico años, o sea, me refiero a ese perfil que forma parte de su vocabulario diario. Sí, yo creo que no es un problema porque la primera vez que lo usé de hecho fue con personas que no identificaron el término, se les explicó y ya está, y de hecho si no se utiliza, yo luego siempre menciono, hablo de las autoras, hablo de las editoriales, les pongo una ficha técnica después por si quieren comprarlo, adquirirlo o les interesa profundizar, pero Tier List, por ejemplo, es otro de los elementos, igual que Unánimo, que puedes presentar como una lista de cosas. No tienes que meterte en el lore del juego, sino que utilizo los elementos. Hay personas, me pasó hace no mucho, que una de ellas dijo, anda, pero si esto es como el tier list de los videojuegos. Pues muy bien. ¿Quieres contar tú qué? Y ahí pues puede estar igual. Por ejemplo, el Iconicus solo me funciona con un determinado público muy concreto. Creo que porque hay personas que no están tan abiertas a hablar de las emociones o identificarlos con un concepto tan restrictivo como el icono, y eso me resulta
muy interesante, porque las personas a las que entra ese tipo de dinámicas ya me van a aceptar otras, y a las que no consigo llegar a través del Iconicus sé que voy a tener que tirar de otro tipo de herramientas que tengo que tener preparadas, ¿no? Esto también, un poco lo que decía Katy antes de la habilidad de ir viendo. Pero hay otros juegos que no son tradicionales, como el Detective Club, como el Penguin Airlines, como el Mysterium Park, que del Mysterium lo que hacemos es personalizar las fichas con sus fotos y elementos que les gusten para que la persona de la que tengamos que hablar sea una de ellas, que eso también mola mucho, ¿no? Prepararlo y que ellos aporten, porque al final se identifican con los personajes del juego. Y luego me gusta mucho también Walkie Talkie, con adaptaciones, que Walkie Talkie sabéis que es de Ray Shea también. Y ahora hay dos que tengo muchas ganas de probar. Sí. ¿En qué momento usas walkie-talkie? Porque yo lo he usado como ABJ de conceptos, o sea, el típico di palabras y demás. En tu caso, ¿para qué? ¿Cómo has usado walkie-talkie? Sí, está relacionado con alguna batería o bien alguna problema concreto que queramos tratar. Entonces las palabras que surgen son de esa familia o de ese ¿Vale? entorno. O me ha ayudado también como estableciendo los conceptos previamente. Es decir, no puedes bajar una carta diciendo una palabra random, sino que tiene que estar condicionada por algo que haya pasado durante el juego. Me gusta mucho para generar bromas internas dentro de los equipos, porque normalmente las palabras que dicen son palabras que son situaciones curiosas que han generado los juegos anteriores, y es muy bueno en mi caso para cerrar, porque te ayude a tener ese compendio de vocabulario interno, ¿no? Con el que ellas van a trabajar, ¿no? Sí, para eso me parece muy guay. Y luego como elemento, walkie-talkie como componente es muy interesante, porque tienes un abecedario larguísimo que te puede ayudar a muchas otras dinámicas. Con público más joven, mayor, enseguida lo asocian a algo que conocen, ¿no? Igual que con los colores. He usado walkie-talkie como tarjeta roja y amarilla cuando alguien quiere salir del juego porque yo no he hecho el trigger warning adecuadamente, o lo tienen desde el principio y quieren que salgamos, entonces todos tienen esas tarjetas y las pueden sacar en cualquier momento para que cortemos. Bueno, pues a veces el juego da mucho de sí en elementos que a lo mejor no nos habíamos preguntado desde el principio, ¿no? Vale. Todos estos ejemplos, ¿en qué contexto lo usas? Es decir, ¿son en grupos estables, dinámicas para trabajar conflictos? ¿Son para trabajar? Es decir, ahora si nos situamos desde el punto de vista del candidate experience o del employee experience, es decir, en qué momentos de la experiencia de las trabajadoras utilizas los juegos? A mí no me gusta utilizar. Creo que el proceso de selección tiene que ser lo más claro posible, y durante el proceso de selección no suelo utilizar dinámicas de este tipo. También pensad en que en mi sector los procesos son diferentes, no hay mucha gente, o sea, se hacen pruebas técnicas diferentes. A mí en el proceso de selección no me gusta, porque siento que cada vez que trabajas con un juego en el que hay una persona facilitadora, esa es la persona como que al final sabe lo que hay detrás, sabe lo que está buscando y demás. Y a mí, yo en eso soy poco de recursos humanos, no me gusta trampear los procesos de selección, no me gusta sentir que yo tengo el control. Entiendo que además en mi sector es muy bidireccional esa evaluación. Entonces, en esa fase no soy de las personas que abogan por ello. Ole porque los utilicen. Los ¿Qué uso crees que más. sí? Es decir, parémonos un momento ahí, porque yo recuerdo que una época, porque además como la gente usa todo el rato la frase de Platón, que no es de Platón, de se conoce más a una persona en una hora de juego, Ah, em, lo que has leído o las experiencias donde se usa el juego, pues yo tengo una opinión muy clara también de por qué, pero juegos tipo escape o tipo retos o este tipo de cosas, ¿por qué crees que se usan? creo que primero porque mola y te hace diferenciador. Y dentro del employer branding y todo esto, y lo estoy diciendo con miles de comillas, información fuera de canal, pues mola mucho decir que hago esto. Segundo, porque hay empresas grandes, pues un GAFA, que decimos, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Apple, ha podido utilizar esto de alguna manera, entonces pues yo quiero ser como estas empresas. Cariño. Qué tontería es esa. Y luego, también por esta sensación de control.
de estar en la sala, igual que antes se hacían las dinámicas estas grandes de quien coja el bolígrafo azul está significando no sé qué. Yo estaba en un proceso de selección en el que la silla no estaba montada y no era de IKEA, amigas, ese proceso de selección, y la prueba era que si era incómoda o cómoda para ver si te daba la luz, no sé qué. ¿Qué gilipollez? Entonces, puedo entender que se use por esa sensación de control, de modernidad y de tal. Pero para mí no es una situación en la que vayamos realmente a testear. Y a no ser que tu trabajo consista en salir de escape rooms, no estás reflejando situaciones reales que te vayas a encontrar. Yo abogo porque ese proceso de selección sea lo más parecido a lo que te vas a encontrar después en la organización. Y me parece un poco capcioso hacer ese tipo de cosas. Por eso no las utilizo. A lo mejor hay alguien que le ha dado la vuelta, ¿no?, a esto y lo está haciendo de una manera fantástica, pero por lo que yo me siento capaz, no creo que pudiera obtener esa información, como comentas, Noé, de un proceso de ese tipo. No me sería útil. Y después de justificarlo también, yo solo voy a decir que a mí me parece una falta de respeto. Es si que yo me sí, voy a una entrevista de trabajo Vamos. y me pones a hacer un cubo de Rubik, o sea, es No, que no. te lo tiro a la cabeza. Si Sí, me pones sí. a montar una silla, ¿acaso que no sea para ser montadora de sillas Claro, o eso es. resolvedora de cubos de Rubik? O sea, y eso que yo soy educadora social y las dinámicas de grupo y las Qué dinámicas guay. y los juegos y todo está a la orden del día, pero Claro. ni siquiera a mí. Si me haces una entrevista como educadora social, no, perdona, yo quiero una entrevista normal. Normal, que me Yo creo preguntes que- cosas y yo te las responda. No me Sí, hagas sí, jueguecitos porque me parece que me estás faltando al respeto Sí. como profesional. Sí, yo creo que hubo una época que era muy de moda. Yo recuerdo una empresa que era, te hacían subir a una montaña. Hola, es primero porque estás dejando fuera, o sea, la habilidad de resistencia física es fundamental para tu trabajo, sí, tiene sentido, no, Total. estás dejando gente fuera. Y yo creo Sí, que hay sí, algo sí, sí. fundamental, y lo habéis dicho, y tiene que ver con, ¿son personas que juegan? Es decir, ¿les puedo poner a resolver un juego para ver cómo reaccionan frente a Claro. capacidad de adaptación? ¿Juegan? Porque si, tal como tú dices, si la situación de juego no es conocida y por lo tanto supone un factor de estrés, estoy condicionando en negativo Claro. el proceso de selección. Porque Total. es que están esperando de mí, yo no sé jugar, a mí esto me parece muy difícil, con lo cual yo creo que coincidimos en querer hacer algo por moda sin entender lo que hay detrás. Es decir, en un Sí, sí. proceso que yo conozco, que la gente sabe jugar, puede decir, mira, vamos a hacer una partida de tal, muy contextualizado, muy entendiendo, muy consentido, pero las cosas que hacen sin sentido. Entonces, en proceso de selección no, ¿en qué sí? En elementos quizá de cohesión, por ejemplo, lo trabajamos mucho para equipos que habitualmente trabajan en remoto, no se conocen tanto o no han tenido oportunidad de tener dinámicas en persona y que pues no, puntualmente se encuentran, ¿no? Son personas que yo siempre trabajo con gente que ya se conoce de antes. No meto a desconocidas en una habitación porque me parece una situación que puede ser incómoda y no... Aquí no se pretende en ningún caso, ya os decía antes, la primera opción no es ni que nadie produzca mucho ni que nadie lo pase mal. Esto tiene que ser algo agradable, entendiendo que estamos en el trabajo, pero tiene que ser algo lo más agradable posible. Entonces, en situaciones de que lo que fomentan es la cohesión, puede funcionar. Y también como herramienta, como decíamos antes, de prevención de los conflictos, nunca resolución de conflictos, en mi caso. Yo no creo que cuando el conflicto ya existe, hay dinámicas fuera del juego que pueden ayudar. Yo no me considero en absoluto una experta en resolución de conflictos, pero creo que la gente perciba esa gamificación, con muchas comillas, puede hacer que piensen que no te estás tomando en serio o que estás infantilizando la situación. Desde mi perspectiva y como conocimiento, yo no puedo o no sé aplicar dinámicas de este tipo. Y luego también en todo lo que tiene que ver, lo que os decía, de concienciación en ramas distintas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de... hace años, cuando yo trabajaba en una empresa que me permitió entrar en el Berkami de Novel Run, el juego de Lorena Fernández, que sí nos sale en un episodio de PLAP. No es un episodio de PLAP, Lorena Fernández y Pablo Garáizar. Nosotros compramos un montón de juegos de este tipo y era una empresa de tecnología, los repartíamos en eventos de tecnología, ¿no? Los sorteábamos con un contexto de qué era, de quién era, de qué era, cuál era aquí sí que hablábamos del lore del juego porque el protagonista es el juego. Entonces, si es en concienciación,
también yo lo utilizo siempre que hay un consenso dentro de la sala. Para mí son como esas las patas principales, ¿no? De cohesionar a los equipos, prevenir situaciones de conflicto y concienciar sobre alguna temática en concreto con la que coincidan los valores de la organización o los míos propios. ¿Prevenir en qué al sentido? Final, justo iba a decir eso, prevenir conflictos yo lo entiendo como mejorar la comunicación, porque la gran mayoría de conflictos provienen de una comunicación deficitaria. Entonces, cuando tú lo que haces es mejorar las habilidades comunicativas, o ya no solo las habilidades, sino las herramientas que usan para comunicarse, o los acuerdos que llegan para mejorar esa comunicación, al final están previniendo el 90% de los conflictos que vienen por una mala comunicación o una comunicación mal gestionada. ¿Va por ahí la cosa? Sí, tiene mucho que ver también con fomentar esa empatía. No hablaba del Iconicus antes, que a mí me parece una herramienta muy poderosa y me apena cuando no la puedo usar y tengo que buscar otras alternativas, porque muchas veces... Mirad, otro ejemplo, ¿no? Imaginad que de repente la situación que ponemos de ejemplo en una dinámica de juego, independientemente de las herramientas o los componentes que vayamos a utilizar después, es cómo se siente esta persona en determinada situación. Pues cómo se siente esta persona cuando tú no rellenas el formulario correctamente, cuando este cliente le dice qué tal, cuando esta candidata viene, se cae del proceso, cuando esta trabajadora viene diciendo que es víctima de un acoso. Y si yo no trabajo contigo habitualmente o te percibo muy de vez en cuando, no soy consciente muchas veces, no me pongo en tu piel ni orgánicamente surge esta conversación de cómo me hace sentir a mí esta situación. Tú puedes hacer algo por arreglarlo a través del juego y a través de otras dinámicas cuando el juego no encaja, como ya decía, que no siempre el juego funciona para todo. Ayuda a que esas personas entiendan cuál es la realidad de la otra persona y puedan elegir si ponerse en su piel o no. Katy ha dicho una cosa muy importante, que es esa comunicación. La comunicación empieza por ese entendimiento. Si yo no quiero saber cómo estás o no sé cómo estás, es muy difícil que quiera iniciar esa comunicación o que cuando tú me vayas a preguntar algo yo te vaya a contestar de una manera o de otra sin entender muy bien qué te está pasando en ese momento, ¿no? Y creo que el juego puede ayudar mucho a través de situaciones en las que quizás son más descendidas a tratar temas que podrían ser más graves de manera potencial con las personas en las que quizá puedas ayudarte en el futuro. Cuando hablábamos de que al final todo esto puede impactar en la productividad o no, es que esto efectivamente también tiene que ver con cómo se resuelven los conflictos y cómo avanza el trabajo, ¿no? Y yo no sé si soy más productiva o no, pero sé que al final voy a trabajar mejor porque voy a estar mejor en esta línea, ¿no? Yo nunca vendo el discurso de la productividad, aunque es algo que, como ha dicho Noé, es inevitable muchas veces para poder llegar a algunas organizaciones, pero es que efectivamente este tipo de cosas las hemos visto. Nos apoyemos en el juego o no nos apoyemos, porque trabajar bien y pagar bien a la gente es lo que va a ser clave, ¿no? Más allá de las dinámicas. Pero sí, efectivamente creo que como prevención de problemas en el futuro sí que podrían utilizarse de buena manera, ¿no? Y va en esta línea que comentabas. Pues ya hemos llegado a la hora de programa. ¿Ahora qué hacemos? Es que yo cuando ha dicho que, digo, es que, a ver, esto lo vamos a contar, porque es que esto hay que contarlo. Porque es que vale ya del síndrome de la impostora. O sea, ahora vamos a hablar, porque claro, hay una cosa que hemos de retomar, que hemos de hablar del Stella Dixit y ahora vamos a hacer un mini Plapon Tour, porque hay que hablar una cosa, hombre, hay que hablar una cosa del Stella Dixit. Pero es que esta señora dijo literalmente, pero como un programa yo sola, pero ¿qué voy a hablar yo? O sea, llevamos una hora y voy a hablar yo una hora, dijo, invitadme con alguien más que podamos hacer un tiquitaca. Chiquilla, si tú no necesitas ningún tiquitaca, si tienes el balón, tienes la portería, todo tuyo, mujer. Es que de verdad, o sea, es que lo del síndrome de la impostora frente al síndrome del flipao, de verdad que en algún momento, porque es que han quedado 800 temas de los que seguir estirando, o sea, ha quedado para seguir estirando muchos más ejemplos. Ha quedado para hablar, que me ha parecido súper interesante, y eso tiene que ver con una persona que tiene síndrome de la impostora, explicar continuamente que no sabemos de todo, que en muchas ocasiones las cosas no salen, que has hablado de cosas súper interesantes como de dar tarjetas y cómo dejar espacio para aquellas personas
que por experiencias previas o por sus Eso es. creencias, cuando sacan un juego, ¿te ha pasado de que aparece Sí, el juego? Ya entendemos de que son en entornos que no aparece un juego en mitad de una sí. revolución, que a veces la gente es como, trae un juego, es como, no, primero tratas las cositas básicas. Yo les explico, Hedberg, el juego está en la línea de motivar, los higiénicos no te los voy a arreglar yo. Eso es. Pero incluso en este entorno de saber y demás, ¿te has encontrado con personas que ven un juego y tiran para atrás? Cuando normalmente la reacción es, dame, ¿no? ¿Qué hacemos cuando hay personas que tiran para atrás y o lo vemos o incluso abiertamente manifiestan que les parece una pérdida de tiempo, que ellos no están aquí para eso, que ellos no son tus amigos? ¿Te has encontrado con eso? Me pasó una ¿Y vez que qué has hecho? abiertamente una persona me dijo que bueno, que tampoco veía tan importante ir porque al final perdíamos el tiempo. Y Perder el tiempo, ¿eh? con esa persona en concreto ocurrió que, no sé si fue esa dinámica o la siguiente, bueno, esto es como lo típico de me dijo eso y luego el juego le cambió la vida. Pues no fue así, obviamente, pero sí es cierto que identificamos una situación que tenía que ver con él, con su propia carrera profesional y fue para su bien a través del juego. Entonces, oye, pues ni tan mal. Luego tuvimos esta conversación y él me dijo, oye, pues mira, al final esta sesión sí que podía ser interesante. Y digo, menos mal, menos mal. Pero esto que dice no es, sí me ha pasado, lo de que alguien abiertamente me diga, "Uf", o que veas una cara de, "Uf". Yo intento avisar siempre. A partir de ahí yo siempre aviso, ¿vale? De vamos a empezar con esto y luego vamos a hacer una dinámica relacionada con este tipo. Les enseño los elementos antes, a lo mejor sin decir que pertenecen a un juego. La gente no es tonta y casi todo el mundo ya conoce Dixit, pero hay muchas personas que yo hasta hace unos años no estaba familiarizada con él, ¿no? Y todavía puede haber muchos componentes que me sorprendan, pero cuando los ven atractivos o los ven interesantes sí que quieren profundizar. Pero si ya veo que alguien piensa, que hemos venido a jugar, que esto tal, yo tengo repertorio. Yo puedo hacer lo mismo con otros elementos. No, para mí no es tan guay, no es tan divertido, me tengo que currar muchas más estas cosas y no creo mucho en la IA generativa, sobre todo porque además yo trabajo poniendo voces y me he escuchado diciendo cosas que no he dicho yo. Me pone muy nerviosa esto, la verdad. Entonces me da pena no poder utilizar elementos que ya existen porque están tan bien hechos y son tan bonitos y alguien se lo ha currado tanto. Claro. Pero bueno, ante este caso Noé, pues lo que hago es proponer dinámicas más tradicionales para que no haya esas... Porque el objetivo no es convencerles de que el juego les va a cambiar la vida. Es que las cosas mejoren y que las personas se sientan mejor. Y si hay otras vías para conseguirlo, tendremos que usarlas, ¿no? Sabemos que siempre existe el juego y nos vamos a poder apoyar en ese poder. Y hay personas con las que esto encaja mejor y otras con las que no encaja tanto. Bueno, pues buscamos alternativas. Nos hemos centrado mucho en esta entrevista porque nos interesaba sobre recursos humanos y gestión de personas. Creo que gestión de personas está mal dicho. Ay, es horrible, pero no pasa nada. No, tú dilo. Sí. Recursos humanos también. Sí, bueno, pues, da igual, es feo siempre. Pues eso. Hemos estado hablando sobre la gestión de la felicidad o sea, para decirlo aún peor, ¿sabes? Guay. Bueno, y nos hemos dejado un temazo que creo que te vamos a tener que invitar otro día, que es sobre comunicación y marca, porque a mí eso me interesa muchísimo. Marketing, cómo las marcas se muestran hacia afuera, qué estrategias utilizan, qué mentiras usan para vender y bueno, creo que eso ya no nos da tiempo. También nos ha quedado pendiente hablar del machismo en el ámbito en el que estás, que lo podemos unir en una siguiente conversación que tengamos, pero lo que sí que no nos podemos pasar por alto es que te has conocido al autor de Dixit, Estela Dixit. Ay, Gerard, sí, qué guay fue eso. Sí, tuve la enorme suerte de poder ir al Udiverse al final y allí pude volver a encontrarme con vosotras, que es algo que siempre me llena de felicidad. Y gracias a Pablo, que estaba por allí, Pablo de Trangis, pues nos dijo, oye, mira, está aquí el autor, que además iba como editor de otro juego que también nos gustó mucho y fue muy bonito. Yo disfruto mucho más de los juegos que están dedicados y me hizo muchísima ilusión. Ese momento fan que tengo yo, bueno, pero es que entonces, Irene, a ti te lo explicaron bien. Yo me enteré de que ese señor era el del Dixit en la comida. O sea, claro, no. A mí me explicó. Que te lo dije yo, porque me dijiste, ese señor que hay en la misma mesa donde yo estoy comiendo, ¿quién es? Claro, no, el reto era el francés. Yo sabía quién era. O sea, yo sabía que era un editor francés, porque estuve jugando y el Flowers me gustó y todo, pero claro, es
aquí el señor editor del Flowers, pues muy bien, pues el Flowers que bien la ha explicado, pues a la Muy bien. castellana. Entonces, en la comida era, viene el francés, ¿quién sabe francés? El francés es francés y de repente es como el francés es el creador de la estela. Y dice, perdona, Yo o me sea, enteré en ¿por la qué no he comida tenido esta también, ¿eh? información antes? Sí, sí. Ah, Pero vale, yo me luego pensaba que... pudimos hablar. Vale, Pudimos yo hablar con también, yo él, fui, yo se lo estuve un dije. rato. Tuve la suerte, ¿eh?, de que este señor habla perfectamente castellano, porque yo ni una palabra de francés. Y fue súper agradable, estuvimos hablando un poco y fue, la verdad, una experiencia. Creo que eso es lo más bonito de los eventos. Mira que a mí me gusta jugar, pero me gusta tanto aprender de vosotras y estar con la gente y poder, fíjate, con Eloy casi no pude hablar. Me hubiera gustado mucho hablar con Eugenie, porque anda que no hay juegos que utilizo yo de Eugenie en las dinámicas. Y creo que eso es lo más bonito de los eventos, ¿no? Sí. Poder volver a encontrarnos con las personas y conocer a gente tan encantadora como él, por supuesto, también. Qué guay, pues nada, es que hay que ir cerrando porque si no nos va a dar tiempo a nada más. Si a la gente le ha gustado esta entrevista, pues que le dé al like, que se suscriba. Perdón. Que se suscriba a qué. ¿A dónde? Señora. Sí, hombre, a iVoox, Sí, suscribiros en a iVoox iVoox. o a Spotify, Vale. porque así os llegan las notificaciones O sea, si del os ha nuevo gustado episodio. la entrevista de Irene, os apuntáis a nuestro de esto para que salga otra cosa. Me pensaba que era si os gusta Irene, seguid a Irene o buscad entrevistas de Irene. Sí, también. No, si también. os gusta Irene, dadnos like y subs a nosotras. Di que sí, no, que sí, no, que eso es lo que hay que Di hacer. tus redes. Irene, di tus redes, por favor. No, es que ni me las... Ahora mismo estoy más presente en Blue Sky que en Twitter, Bueno. porque ya me estoy yendo de Twitter. Nosotras también. Y si buscáis Irene M. Morgado, tal y como me ha presentado Katy, me encontraréis de una forma o de otra, ¿no? Es @IRNMM, y si no, Irene M. Morgado, y me encontráis en LinkedIn o ¿Y alguna o en charla Blue que te guste especialmente por los Sky. temas que tratas o por tal? Decir, ostras, esta, y ya nos la dices y la pondremos como enlace, pero Vale. ¿cuál? Pues mira, sobre Herzberg hay una que se llama The Good Place o tal vez no, que habla de los factores higiénicos. Esa es de antes de la pandemia, pero es muy vigente, la verdad, y hablamos mucho de Oye, esos pues factores, me gusta ¿no? mucho. Pues Esa yo es muy un guay. recurso para explicar Hedberg, tú, mira qué Mira, bien. ¿ves? Eso está chula. Y luego hay otra que es de hace relativamente poco, que se llama Fatal Gracias, que habla de la habituación, de los fenómenos a través de los cuales nos terminamos acostumbrando a los entornos que son que no identificamos como peligrosos, ¿no? Damos por sentado que las cosas buenas siguen pasando, pero también nos acostumbramos a los entornos tóxicos y nos cuesta mucho salir de ellos, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Y creo que esa también puede ser interesante. ¿Va por lo Fatal de la Gracias. RAN? Va por lo de Ah, la lo de RAN, la... lo de que Hay poquito una a poco... parte, mencionamos la rana y hablamos mucho del pez borrón, que para mí es como la actualización de la rana. Le echéis un ojo y me decís si os gusta. Eso no lo expliques, que la gente se mire el Claro, vídeo. que lo vea, eso es. Qué guay, pues Eso las es. pondremos como enlace, pero para que si Luego os os ha las interesado paso. Irene, vais a escuchar a Irene, señora, por favor. Quiere estrategias de marketing. Claro, es que Katy cree que algún Pero día si te- sacaremos €1 de esto y la respuesta es no, porque además el No. otro día leí a alguien que decía eso, no moneticéis las aficiones porque se pervierten. No, Se qué pueden pena. hacer cosas sin ganar dinero, sin mejorar nuestro engagement y no sé qué. Se pueden hacer cosas simplemente por disfrutar o porque creemos Sí. en ellas. Chim, pum. Si este podcast ganase dinero o tuviese sponsors, estaría muerto porque no hubiésemos podido adaptarnos a nuestra vida, a nuestros horarios y lo haríamos por obligación y no, Claro. lo hacemos con mucho gusto para aprender de todas las personas que traemos aquí invitadas y lo hacemos por nosotras, la verdad. Y luego si alguien nos escucha, pues es maravilloso. Y además no podríamos decir que estamos hasta el coño cuando es algo súper importante. Porque Correcto, queremos Claro, que más es cosas. muy importante decir eso. Sí, 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 sí. Muy Bueno, bien. pues se va a abrir la trampilla, señoras. Claro que sí. Últimas palabras, Irene. Que no os dé miedo el feminismo. El feminismo es muy importante y tiene que estar en cada capa de nuestra vida. Que PLAP sea el nicho del nicho no significa que no sea fundamental. A mí me ha cambiado la vida para bien. Pensáis que no, pero sois más importantes de lo que pensáis. Y que sigáis siendo una constante, que sigáis disfrutando tanto de hacer esto y que tengamos el privilegio de poder escucharos, para mí es fundamental. Muchas gracias por haberme traído, de verdad, que estoy muy, muy ilusionada y muy agradecida. A la hija, eres la mejor. Muchas gracias, Irene. Hasta Un pronto. Ojalá beso. vernos otra. Hasta luego. Chao, Chao. chao. Chao.
Pues ya estamos en el Plap Scanner. Noé, ¿qué nos traes? Vamos, ¿qué vas a Plap Scanear este mes? Pues mira, hoy voy a hacer de tú. O sea, no vas a trabajar. Que es que hoy traigo algo que no tiene... O sea, hoy traigo 2 temas, aunque uno es muy grande, que es la vida. A ver. ¿Vale? Sí, la vida ha decidido arrollarme por muchos motivos. Llevamos 4 años diciendo lo mismo al final de la temporada, pero bueno. Pero entonces, hay 2 temas que me vienen a la cabeza todo el rato, que son cuidados y redes. El tema de los cuidados me toca. Mi madre se cayó, me la tiraron, porque lo de que tiren a mi madre por la calle ya empieza a ser. Y bueno, pues ahora mismo no tiene movilidad, es decir, tiene una pata tiesa. Y esto fue justo antes de Semana Santa y nos queda como poco, en el mejor de los casos, hasta el 1 de julio. Y esto ha implicado que de repente es cómo nos gestionamos y cómo nos organizamos para cuidar a mi madre. Yo las primeras semanas que estábamos 24/7 decía, hostia, yo soy autónoma, mi sobrina está muchísimo en casa, éramos 3 para organizarnos con mi tía, y pensaba, y está siendo complicadísimo. Pensaba, joder, es que es una movida lo de cuidar, es que es una movida lo que decíamos con según qué horarios. Y decía, nosotros que en muchas cosas no tenemos una situación que es de las peores, es decir, yo tengo mi hermano y mi sobrina que viven con ella, yo que estoy a nada, facilidades de horarios, y ha sido complicado, con lo cual me ha venido a la cabeza lo de que los cuidados son un mundo y que debería ser la gran lucha. Deberíamos estar en un momento que las otras luchas deberíamos de tenerlas asumidas y este debería ser el centro, poner a las personas de verdad en el centro y entender que los cuidados son un temazo y la única manera de gestionar cuidados es poniendo recursos del Estado y poniendo jornadas más comprensivas. Y esto en mi caso aplica para mi madre, pero evidentemente a la gente que tiene criaturas aplica para criaturas, aplica para todas en el momento que estamos enfermas. Entonces, estoy muy en eso. La segunda palabra han sido las redes y me pasó el día de la apagada y me está pasando mucho porque, bueno, la gente que me conocéis sabéis que estoy muy en modo loca, la cantidad de mensajes de tía, ¿qué necesitas? O sea, ¿cómo salvan esos mensajes y cómo salvan las redes? Y para no ponerme tan intensa dentro de la vida, voy por el otro lado en el Plap Scanner. Mi frase era la vida en general y el fútbol en particular. Y es que soy culé. El fútbol es una incongruencia. ¿Cómo con mis principios defiendo algo tan machista, tan tal? Oye, chica, mis incongruencias todo el rato, pero es que además ahora mismo ser culé es un lujo. Y entonces me ha pasado, yo siempre, cuando estoy en un espacio, cuando estoy en cualquier espacio, miro el porcentaje de mujeres. Entonces, claro, el fútbol, como os podéis imaginar, es un temazo. Y ya íbamos a un bar que me encantaba porque había una pareja de personas de 70 años con una mujer que al final comentábamos y nos animaba y era una maravilla. Y estábamos en un espacio que no éramos mayoría, pero tampoco éramos solas, porque además éramos 3 amigas viendo el fútbol. Pero es que el otro día, el día terrible de la semi contra el Inter, que se perdió, pero se disfrutó y se luchó muchísimo. Sí, hablo como si estuviera yo jugando, no soy la Lamine Yamal, Estoy no mirando jugué, a Noé pero... como diciendo, ¿cuándo se acaba esto del fútbol, Noemí? El Que tema no, del fútbol, ¿cuándo pero se lo que acaba? voy a decir, estábamos en un bar que la mesa más follonera era Muy la bien, nuestra, en la que estábamos 8 mujeres y un muy bien. hombre. Y hubo un momento que la estábamos liando muchísimo y miré y dije, me encanta que la mesa más follonera de un bar de toda gente mirando el fútbol sea la mesa que es prácticamente en su totalidad Quitémosle femenina. sus Entonces, bueno, espacios. sí, o sea, sí, en eso Ahí lo soy veo muy muy enar. bien. No lo de, sí, o sea, es como, estamos viendo el fútbol y no se trata de llevar los cuidados al fútbol, no, no, el fútbol es una puta incongruencia, no tiene ningún sentido y hay que insultar al árbitro, hay que decir de todo
Bueno, pues eso. Este ha sido mi Plap Scanner y tú has decidido traer un juego o esto ha dejado de Sí, ser un sí, 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 podcast porque claro, las alrededor dos del locas mundo. no podemos estar. Siempre hay una que tiene que tocar con los pies en el suelo. En este caso me ha tocado a mí. A ver, yo traigo un juego al Plap Scanner porque recuerdo que el Plap Scanner era unir, o sea, analizar cosas. Normalmente juegos, pero a veces, Bueno, no, pero ya juegos, vemos que no. a veces no. Analizar juegos con mirada de género. Bueno, pero porque nosotras nos saltamos las reglas, por supuesto, las que hemos hecho nosotras. Pero en principio son juegos, sí. Exactamente. Y Está muy las bien otras que traigas también. un juego. Entonces Fantástico. yo traigo un juego de mesa que jugamos en el Festival del Joc del Pirineu, que es Anne Bonny's Malediction, es decir, la maldición de Bien. Anne Bonny's, ¿vale? Su autor es Diego Villanueva, que nos lo explicó él el juego, así que lo aprendimos muy bien. Ilustrado por Dani Molero y lo edita Cairo en una línea nueva, la línea es la misma, o sea, se llama Cairo igual, no han inventado una línea con nombre nuevo, pero sí que están intentando publicar juegos un poco menos infantiles y más tirando a familiares, que como sería este juego. Que no deja de ser un push your luck de gestión de cartas y dados, por lo tanto a mí ya me tienes, porque los push your lucks siempre sí, y encima tiene take that, es decir, puteo, así que pues ya para qué quieres más. El objetivo es conseguir 20 monedas y bueno, lo traigo aquí porque está inspirado en la vida, ¿no?, de una mujer pirata que es Anne Bonny, que está mirando su Wikipedia, la verdad, es mi fuente de información, pero para que veáis por qué era un poco importante, ¿no? Pues era una pirata irlandesa que vivió en 1700, estuvo ahí operando en el Caribe, que quiere decir matando y robando, porque eso de operar me parece demasiado suave, matando y robando por el Caribe. Fue hija ilegítima de un abogado y su criada, pero pudo vivir una niñez y una adolescencia bien, ¿vale? Entonces su padre la prometió a un hombre de por ahí, pero ella dijo que no y se acabó casando con un marinero. Después se fue porque tampoco le convencía ese marinero y se fugó con el pirata Jack Rackham, que la aceptó en su tripulación y se la llevó en sus viajes de conquista y muerte y destrucción. ¿Por qué? Pues no se sabe, porque ella era buena, porque la quería mucho, no se sabe, pero yendo en contra de la maldición que se suponía que si llevabas una mujer a bordo de los barcos piratas, eso iba a ser la perdición de tu barco, pues un poco rebelándose contra ese dicho, pues se la llevó no solo a ella en sus expediciones, sino también a otra mujer que era Mary Read. Bueno, total, al final una patrulla las pilló al barco, mataron a todo el mundo, pero a ella y a Mary Read no, porque estaban embarazadas. Entonces esta otra pirata, vaya historia, ¿eh? Sí, sí. ¿Estás dentro? Vale. Esta otra pirata murió en el parto, según se ha podido registrar en los registros, y ella, pues se le pierde la pista. Entonces parece ser que desaparece y por ahí hay gente que ha estado estudiando la historia y no sabe muy bien que ella, pero podría ser que muriera con 80 años. O sea, que podría ser que se quedase en algún lugar con sus criaturas y viviera muchos años. Todo esto, pues hay cosas que están registradas, hay otras cosas que están un poco en la imaginación de los historiadores, porque normalmente son historiadores. Entonces, para empezar, traigo este juego aquí al Plap Scanner porque lo que viene siendo la temática, siempre reivindicar una mujer pirata, pues bueno, está bien, ¿no? En vez de ya piratas hombres, ya estamos cansadas, ya es un ámbito que no lo conocemos bien, pues destacar mujeres piratas está bien. Luego estuve leyendo en profundidad el reglamento para mirar si estaba en lenguaje inclusivo. Es verdad que están escritas las reglas en segunda persona del singular, por lo tanto, en la gran mayoría de párrafos se consigue no aludir al género masculino, pero se les escapa la palabra jugador, como siempre. Entonces, Como hacéis siempre, el trabajo bien, todo el pero rato. usáis la palabra Es jugador. la gran Tenéis que movida. evitar la palabra Sí. jugador. Y con Sí. eso tendrías porque es que el resto del redactado está estupendo. Tendrían un redactado 100% inclusivo si no usaran la palabra jugador. ¿Sabes cómo conocí yo la existencia de Anne Bonny? Con el ¿Cómo? Similo. Los juegos ¿ves? entretienen, Yo ese claro. no lo tengo yo, Era el una de las Similo cartas del Similo ese. Historia.
Y fue ¿Ves? como dije, está, porque como nada, hay como una frase y entonces ahí conocí yo, con lo cual es como los juegos de mesa, ¿veis cómo es importante? Además, justo de eso voy a hablar yo en mi maridaje, la importancia de las Bueno, referencias, o sea que sí, 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 es que nos quedan los programas hilados sin hablarlo. A todo mí hilado, todo decir hilado. que me gustó mucho este Monis, que además lo jugamos con Diego, que es el creador, además jugamos una partida como en el festival y luego otra así como multitudinaria en el bar ¿En y me bares? gustó mucho. Sí, sí, Y, es que y está con muy el guay. Bubble Tea creo que esta línea de juegos así que rapiditos y picones y tal, muy bien, ¿eh? O sea que muy bien Sí. esta línea de Cairo. Le seguiremos la pista. Y por darle más consejos a Kairos, si nos escuchan y quieren escuchar, es que tienen un librito con todos sus juegos y los juegos están clasificados por inteligencias múltiples y eso habría que pararlo. Pero se puede hablar de habilidades, se puede hablar de un montón de Claro. cosas. Quitemos la etiqueta esta, inteligencias múltiples, que es un neuromito, bla, bla, bla. Sí, Sí. pero pues eso, que está muy bien, que enhorabuena por el juego, nos gustó mucho y reivindicar figuras femeninas en la historia pues siempre está bien. Así que approve it. Vamos a maridar. Pues mira, empiezo yo porque tiene que ver, también hago un maridaje un poco, esta semana estoy un poco tramposa. Entonces, Hace todo lo que viene de un quiere esta libro, señora, ¿eh? sí, un libro del que aún no me he leído, de hecho voy por la página 138, y el libro se llama, yo tengo la versión en catalán, La ciutat de las damas, de Cristina Epizán, hay una versión en castellano, en este caso es la traducción de Mercè Otero. Cristina Epizán, esta señora vivió entre los siglos XIV y XV, ¿vale? Y Oh, este libro es unos libros que se pone como referencia en los estudios feministas, en los estudios de género, como una de las primeras obras feministas. ¿Por qué? Porque literalmente esta señora explica que no entiende cómo todo lo que escucha que los hombres dicen de cómo son las mujeres, pues seres irracionales, como que no han hecho nada. Entonces, ella se dedica a desmontar los argumentos de los hombres. Algo que, por ejemplo, también he hecho ahora mismo Julia Salander, preparando todo un manifiesto con frases para romper en las frases machistas, pues Christine de Pizan lo que hace es decir, bueno, es que dicen que las mujeres son seres no racionales, y entonces es como, no, porque te voy a explicar la historia de esta, es decir, es la historia de la construcción de la ciudad de mujeres y vienen una serie de como de esas, como, bueno, figuras que le explican historias, ¿vale? Una le ayuda a construir los cimientos con mujeres que han hecho cosas, otras que han sido. Entonces, este libro me parece fantástico, porque además se lee muy bien, claro, tiene una muy buena traducción y una muy buena edición, y estamos hablando de que en el siglo XV explica un montón de historias de mujeres que han hecho cosas. ¿Por qué digo esto? Hombre, pues para que en el siglo XX me sigáis diciendo que es que no hay mujeres en los libros porque no tenéis referencias, pues mira, solo hasta el siglo XV leeros La ciudad de las damas de Christine de Pizan y ya de ahí para adelante leed y tendréis un montón de referentes. Entonces, iba a hacer una reflexión. Entonces, yo he pensado, pues oye, el CITIS, ¿no estaban buscando ciudades nuevas para hacer el CITIS? Pues yo propongo que hagan el CITIS basado en La ciudad de las damas de Christine de Pizan. Entonces ya tienen ojo. una nueva edición del CITIS y a partir de ahí vale para cualquiera. Y para voy a recomendar una cosa que ya hemos recomendado por redes, que es un post que se Un llama artículo digital. Historicismo en el rol no es una excusa, que es de Mireia Machancoses, que ahora no me sale decir quién es en redes, por favor. Friki Mami. Friki Mami, gracias. Además, la conocí porque trabaja en Ludilo. Friki Mami, Oh, ¿sí? eso no sabía yo. Igual me estoy confundiendo mucho, estoy metiendo la pata, pero juraría que es Friki Mami. Que,
porque en redes lo típico tal, hola, soy Noemí, no sé, yo sé quién eres. Y yo, pues yo no sé quién eres tú, soy Freaky Mami. Es como, ay, Mireia, confírmanoslo, por favor. vale. Entonces, todo esto viene porque ella ya hizo un artículo que dice historicismo en el rol no es una excusa y tiene un post buenísimo que dice no utilicéis la historicidad de un juego como excusa para vuestro racismo o sexismo. En serio, no lo hagáis. Entonces, es esta idea de no, si tú quieres que los personajes sean todos blancos y señores, no es porque en esa época no había, es porque no te ha dado la gana, no es una fuente histórica, es tu sesgo. Y última cosa que me parece muy interesante y me hacía gracia lo que contabas de Ayn Bond es que resulta que las mujeres que han hecho cosas mayoritariamente han sido viudas, vírgenes o monjas. Vaya. Es decir, las mujeres hacen cosas cuando no tienen a un hombre al lado. Eran los únicos espacios que se podían salir de la historia. Además, no es que habla de solteras, habla de vírgenes. Eso me llama mucho la atención porque cuando explica las figuras, y entonces es como, virgen, y decía, pero ¿por qué existe tanto? Es que en virgen, y es como lo de hostia. Es que las mujeres... Porque aún no ha entrado en el mercado, claro. No, claro, es que ya en el momento que eras mujer de, ya todo lo demás no existía. Entonces, los únicos espacios, de hecho, hay muchas mujeres que a nivel de reinas y demás, y eran mujeres que se quedaban viudas y en muchas ocasiones eran ejemplos donde oficialmente quien reinaba era el hijo. Entonces, teóricamente, oficialmente había una criatura menor de edad, pero se reconoce que quien tomaba todas las decisiones era la madre. Entonces, qué triste que históricamente, para que las mujeres pudieran hacer cosas, la única posibilidad era no tener un hombre al lado. Y en ocasiones hoy en día siguen habiendo hombres que actúan de estorbo. No todo el men, por supuesto. Pero bueno, esa ha sido mi reflexión. Entonces la recomiendo mucho, lo voy combinando, es el típico libro que tengo de segundo libro de complemento, pero me parece muy guay. ¿Y usted qué trae, Muy bien. señora? Pues yo he hecho deberes también, que me porta muy bien este mes, ¿eh? Bueno. Katy. Traigo una... ¿Veis lo de las redes que se sostienen? Haced proyectos de gente que cuando vean que no estáis, Tosia, no te preocupes, no pasa nada, grabamos cuando sea, ya tiro yo, ya hago. Rodearos de gente así porque si no la vida es insoportable. De hecho, si tú hubieses dejado todas tus cosas en blanco no pasaba nada porque aquí ya había relleno para las dos. Así que, pues nada, seré breve. En Ludiverse, que hemos estado hace unos pocos fines de semana, pude probar el juego que publica... semana? Bueno, no sé cuándo se va a publicar, ¿no? Este. Ah, bueno, claro. Vale, sí, vale. Cuando la gente lo escuche, habrá pasado unos pocos fines de semana. Indeterminado. Pues jugué a una novedad de Trangis, que es La Gran Migración, ¿vale? Que es de Charlek Kurunaut, seguramente. Y ilustraciones de Maud Briand, que son muy bonitas, por cierto, de pajaritos, y Guillaume Tavernier. Y más o menos habré dicho bien algo. Bueno, total, La Gran Migración, que es un push your luck, por lo tanto me encanta también, claro que sí, de 2 a 8 personas mayores de 8 años. Entonces, ¿Airo sí que es verdad. ¿Tiene? ¿Sobri? Mi sobri tiene 8 años. Ah, vale. Digo, porque era la prueba. Perfecto, que lo jugó. Claro. Entonces, mi sobri, que tiene 8 años, vino conmigo, o yo fui con él, no sé bien quién mandaba, creo que mandaba él todo el rato, a Ludiverse, así que en verdad, con la gente que vinisteis, pues no pude estar mucho, pero me vais a permitir que este año yo sobrineara a tope y fuera detrás de él a lo que él mandase. Pero sí que es verdad que pude convencerle de sentarme con vosotras a jugar a La Gran Migración, y él lo hizo muy bien, ¿eh? Pero quiero jugarlo más, porque es verdad que los pájaros que tiene son asimétricos, cada uno tiene su peculiaridad. Hay algunos que pueden volar más porque les afectan menos según qué tipos de ¿cómo es esto? Inclemencias del tiempo, disparos de cazadores, peligros. Y el nuestro nos pasaba que los peligros en el mapa tenía que ir más cerca, pero era muy susceptible a peligros. Entonces te tenías que bajar del push your luck muy pronto.
Y claro, no mola que te tengas que ir siempre pronto de un push your luck. Teníais que tener una Entonces, estrategia muy conservadora. Una cosa sí, interesante, creo, y para un peque de 8 años, pues es sí, difícil la estrategia sí, conservadora. había que elegir porque además, sí, es difícil, pero cuando lo vio, estaba el pobre Sí, como de, no hay que tal, ¿eh? Sufrió. tieta, para. Sufrió. Yo quería más. Claro que yo creo que el tema se respiraba, porque eso, ¿no? Yo creo que los pájaros, como de lejos llegan en la migración o no, cuáles son los riesgos que afectan a un pájaro, que en función del tamaño, pues afectaba todo el tema de los vientos, estaban ahí todo el tema medioambiental, todo el tema de los cazadores, que resulta que los pájaros, según Katy, no morían, y ahí también tuvimos un momento muy interesante. Hombre, es que claro, tienen peligros, ¿no? Entonces, y Uno era, le da ¿qué es un golpe esto? de viento. No, pero todo vino porque hubo un icono que no entendía, ¿y qué es esto? Y era, se ha dado un golpe como contra una ventana o algo, y era, se ha pegado un hostia y se ha matado Paco. Y Katy, ahí ejerciendo de tieta responsable, no, se ha hecho daño, Y lo yo, vamos a llevar al no está veterinario. muerto. Hombre, porque claro, todos los peligros. Se ha chocado contra una ventana, se ha muerto. Le ha Ha matado pegado a un disparo a Paco. un cazador, la ha matado. No sé, y yo, por favor, ¿podemos dejar de matar los pájaros? No, se han hecho una herida y hay que llevarlos al veterinario. Y hasta que me di cuenta era, pues, ¿cómo no sé? Pues claro que se ha matado. Y Katy, no, Y yo, está por favor, listo, tenemos un niño vale, en la claro, mesa. estamos delante de una criatura, vamos a quitarle este momento gore, se ha matado Paco. Pero se notaba el tema, yo creo que Está muy efectivamente bien te pones a hilado el mirar tema con la pajaricos mecánica. sí, Súper, súper bien. Y las ilustraciones muy bonitas. Y ya está. Sí que yo dije una pega y es que lo que son los peones de los pájaros, la base es muy finita y bueno, como que hay que moverlos muchas veces y se caen. También es verdad que si la única pega es esa, pues ya estaría, señora. Así que nada, tengo ganas de jugarlo más con otro pájaro que me deje volar un poquito más. ¿Y con qué lo voy a maridar? Pues lo voy a maridar con el típico videojuego chorra que se llama así, pero que tiene muchos nombres, el Flappy Bird, que es el típico pájaro que va volando en medio de la pantalla, tú le tienes que dar normalmente a una tecla simplemente, y entonces te van apareciendo peligros por arriba y por abajo y tú tienes que darle más fuerte, o sea, más rápido o más lento para que el pájaro vuele o descienda, ¿no? Ascienda o descienda, pues a mí me dio totalmente esas vibes. La sensación de yo tengo mi pájaro y ahora decido si lo subo más arriba, si lo bajo más abajo para luego poder aterrizar y que no me mate. Esa sensación. Entonces, mira, me recordó a ese videojuego, así que recomiendo jugar a las dos cosas. La gran migración y luego te pones un Flappy Bird a ver si no te descalabras con tu pájaro. Pues perfectísimo. Pues muy bien y luego marinado. traigo rápidamente, por si tú no tenías maridaje, vi que en el Instagram de Proyecto GLIRP, que las entrevistamos aquí también, hicieron un mini maridaje a su estilo, ¿vale? Y nos recomiendan el juego de mesa Insecta, ¿vale? Con la novela El Albatros Negro, ¿vale? ¿Y eso por qué? Pues porque tienen en común a María Sibila Merien, una de las entomólogas más importantes de todos los tiempos que vivió entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Fue naturalista, pintora, exploradora, entomóloga, botánica y lepidopteróloga. Esos Lo he dicho bien. ¿no? De esos bichos, ¿no? Oye, que tenemos un episodio porque vinieron Ferran y Eugeni a raíz del Insecta, o sea que sí que tenemos un episodio dedicado a Insecta, sí. Y pues nada, que si os interesó el tema y os interesa el juego, os podéis leer este Albatros Negro que nos traen Proyecto GLIRP, que no nos lo traen, que se lo he robado yo de su Instagram, así que chicas, muchas gracias. También hay un episodio con Proyecto GLIRP. También. Os lo escucháis. Aquí referencia, los episodios como los juegos no caducan, ¿eh? Se pueden retomar. Sí, totalmente. Total, siempre estamos con los mismos temas, o sea, son universales y atemporales. Pues vámonos a la amiga, date cuenta. Vámonos. Amiga, Date cuenta. Amiga, Date cuenta. date cuenta. amiga, date cuenta. Amiga, Date cuenta. date cuenta. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta.
Empezamos, amiga, date cuenta, con el Plapon Tour de últimamente, no nos lo podemos saltar porque, claro, hemos estado en muchos sitios. Hemos estado en el Festival del Joc del Pirineu, jugando, y también pues nos lo hemos pasado muy bien, como siempre. ¿Qué quieres destacar del Festival del Joc del Pirineu? Yo creo que jugamos a casi todos en común. Sí. Entonces, bueno, yo voy a empezar como mis incongruencias, voy a empezar por el fromage. Sitúo, al Festival del Joc del Pirineu tenéis que ir y tenéis que apuntaros a las experiencias lúdicas singulares, que son partidas de juego, pues, o roleadas, o partidas de rol en espacios singulares, o partidas donde pasan cosas. De hecho, hubo una de Chronologic también. Y bueno, yo cuando vi Fromage, primero lo típico de nos apuntamos y yo, bueno, no, porque Fromage tenía todo el sentido del mundo, porque la Seu d'Urgell tiene un festival de quesos. Este fin de semana me hablaron unos amigos de lo maravilloso que es. Y aparte en el museo creo que hay una parte dedicada a los quesos y de hecho siempre ha habido como Tast. Bueno, como probar. Sí. Ay, no me sale ahora. No sé hablar. Entonces, primero lo vi y ponía en plan... Que te dejan probar quesos, vaya, en algunas partidas. Juego, entonces, claro, tenía todo el sentido que jugases. Al fromage y lo maridaron. Lo que hicieron fue un maridaje. O sea, pruebas quesos y jugáis. Y yo primero dije, hombre, yo que odio el queso, pues no voy a hacer esto porque tal. Y entonces luego cuando vi que habíamos hablado y dije, bueno, pues que luego no era exactamente así, pero digo, bueno, pues como en la partida todas las personas que nos hemos apuntado las conozco, dije, bueno, podría hacer de insoportable, en plan de no quiero tener el queso cerca mío. Pensé, bueno, esto en un espacio donde no conociese a la gente, no me apuntaría. Luego al final resulta que éramos varias personas porque eran 2 partidas, pero al final en mi partida sí que todo el mundo eran sospechosos habituales y entonces el queso no estuvo cerca mío y para mí no fue ningún problema. Y menos mal, porque tampoco había tanto queso, ¿eh? Claro. Porque somos unas golosonas. Porque de hecho era así, sí, apúntate, ya nos comemos nosotros el queso. Era como si tenemos una persona y no come queso, qué mal. Claro. Entonces, un juego en el que al principio, yo el juego habíamos podido ver los componentes y ya sabíamos que era muy chulo porque nos lo enseñó la gente de Asmodee en DAO. Sí. Pero realmente un juego en el que yo por tema no entraba y la verdad es que me encantó. Me pareció a nivel de componentes muy chulo. El tablero central que se mueve, la idea de cómo se mueve, me pareció muy chula y una cosa que me pareció brillante fue, tienes trabajadoras, tienes como 3 lecheras, bueno, mujeres que trabajan como en ordeñar o en criar, y cada una es de un color, queseras, sí. Cada una es de un color que representa un tipo de queso y entonces puedes elegir varias acciones en tu tablero personal o en el tablero central. Hay como 2 zonas de la zona que te toca, pero lo más interesante es que hay como acciones más potentes que otras, pero la acción más potente va a hacer que esta señora quesera, digamos que esté más turnos realizando la acción. Y la idea es que tú recuperas el quesito cuando te mira. Entonces, va girando en el tablero y cuando te mira, brillante, se va contigo. Brillante, porque además es como, voy mirando quién me va a venir en el siguiente. Me pareció una cosa, yo no sé si lo tiene algún otro juego, pero me pareció brillante la idea de recuperar los quesitos cuando te miran. Y el juego me pareció muy interesante, un juego a nivel de componentes muy chulo y que se juega que en menos de 1 hora. Sí, menos. Y que tiene así como varias cosas porque vas haciendo, siempre puedes hacer cosas, no te atascas. La sensación de yo no sé cómo voy, yo al menos la tuve, la sensación de no sé si voy bien o no, porque están pasando como muchas cosas a la vez. O sea que yo destacaría el fromage. Destaca tú otro, vamos haciendo uno y uno, va. Vale, a mí ese me gustó mucho. Yo voy a destacar, porque como no, porque lo compré y me lo traje para casa, el Make Your Bubble Tea, que es un juego también de Cairo. Mira, hoy lo siento, pero está todo de Cairo. Pues, no pues lo si me han gustado, no lo siento. No, Dairo. Iba a decir Cairo, Diego, Cairo no ha pagado. Hola Diego, si nos estás escuchando, oye, estuvimos jugando y muy chulos. Es que a mí me gustaron mucho los 2 juegos también. Este además es de autoría propia también, de Gabriel Buendía, y también ilustrado por Dani Molero, así que todo queda en casa. Y me gustó mucho porque al final tú tienes un mercado de cartas ahí en medio de la mesa, que son cartas y también unas fichitas así redondas, y vas comprando y es muy rápido también. Entonces
tienes que elegir a qué vas, también puedes ir modificando tu partida si ves que te está yendo por donde no es y al final no tienes que planificar mucho a largo plazo, sino que con lo que te encuentras en cada turno haces lo que puedes y al final vas puntuando un montón, tipo ensalada de puntos. Sí, Me pero gusta un montón y hay una gestión de recursos muy sencillita y una planificación de objetivos. De hecho, en tu caso, sí, fuiste a batir pero los que no estás tochos porque lo planificando hiciste a desde el una hora. principio. No, Claro, no planificas a una hora no. vista y a mitad dices me he equivocado, sino que es muy rápido de gestionar, de decir, uy, este objetivo no lo voy a poder usar, pues descarto esta Sí. carta y me cojo otra. Y esa facilidad de cambiar de estrategia, es verdad que si tú sigues una estrategia desde el principio y te va bien, tienes las de ganar. Pero claro, si no te va bien, hay mucha flexibilidad para que cambies. Sí, porque los Y objetivos entonces los no puedes te usar, quedas sí. atrás. Los objetivos son las mismas cartas con las que puedes pagar, con lo cual, venga, este no voy, este no me ha salido bien. La verdad es que muy chulo, sí. Sí, pues me gustó mucho. Vale, ¿Y qué pues más? voy a hablar, a ver, quedan Primero Vinieron y Daybreak. Hablo yo de Daybreak y tú de Primero Vinieron, mejor, Sí, porque como hables habla tú tú de de Daybreak no Daybreak, vamos porque lo que bien. yo tengo que decir de Daybreak... Pues pudimos jugar a Daybreak el domingo por la mañana, que por eso llegamos tarde, pero por suerte llegamos a la charrada en EuroPGA, que no lo hemos dicho por aquí, pero el Premi da Amiga del Joc se lo dieron al equipo en EuroPGA y es un premio que nos gusta por muchos motivos, ¿no? Porque está dado un equipo, porque es gente poniéndole ciencia a esto de los beneficios del juego, no frases absurdas de el juego te va a salvar la vida, sino realmente, oye, que sí, que no, con estudios, que es lo que necesitamos la gente que nos dedicamos a divulgar. Y también tenemos un episodio de Nuria, nos está quedando como un recopilatorio, pero es que claro, es que todo el rato invitamos a gente que hace cosas interesantes y nos gusta, entonces por eso nos... Entonces, antes estuvimos jugando a Daybreak, que lo jugamos con Dani, invitado de hace 2 meses, y con Eloy, invitado también de esta temporada todo el rato, y es como una promoción todo el rato, y a mí me habían dicho que Daybreak era... yo lo jugué pensando que me habían dicho que prácticamente era un serious game, es decir, era un juego donde el tema, la urgencia del cambio climático, la necesidad de tener que hacer cosas está muy presente, y lo confirmo. Entonces, es un juego cooperativo de los creadores de Pandemic, que ahora mismo me he tenido que venir, porque bueno, es Sí, de está Matt aquí. Leacock y Mateo Menapace. O sea, Matt Leacock sí que es el de Pandemic, el Mateo hasta donde yo sé no, artista Max Berg, y aquí publicado por Asmodee. Entonces, confirmo que es un serious game, o sea, que puede funcionar como serious game, aunque no es un serious game, es un juego comercial y funciona también como juego. Es decir, yo creo que funciona las dos maneras. Funciona como juego cooperativo en el cual tienes un objetivo y lo juegas casi sin leer lo que estás haciendo. Te subo 3 de estos y te bajo 2 de estos. Aunque creo que aunque pases mucho el tema, sí que hay conceptos que salen, ¿no? Es decir, creo que aún ignorando que puedes pasar bastante el tema, pero el tema siempre está, o sea, no es, podría ser cualquier cosa, porque el tema va saliendo. Y a mí como juego me gustó, porque es un cooperativo el que sientes la presión, y como serious game me pareció muy potente, es decir, creo que es un juego que mete un montón de temas, de información, además desde un punto de vista que me parece muy interesante, que es desde el punto de vista de llevamos 5 regiones, porque en algún caso son países, en otros son continentes, en otros la Unión Europea, es decir, llevamos 5 regiones. 4, ¿no? ¿4? Éramos 4, pero no sé si 4. había 5, ¿eh? Bueno. Ah, vale. Es asimétrico, ¿por qué? Pues porque en cada región hay unas peculiaridades y debemos asumir responsabilidades, que es cooperar, ¿no? Es como, vale, pues yo de esto voy mejor, Katy creo que era china y si no le ayudamos a quitar era imposible por la cantidad de polución o algo así. Es decir, creo que ese mensaje de no es posible enfrentar algo como el calentamiento global, el cambio climático, que el planeta se va a la mierda, póngale el título que quiera, si no es desde un abordaje global, y el abordaje global es asimétrico y por lo tanto las responsabilidades también lo son.
Y creo que las cartas dan un montón de información. Evidentemente, cuando estás jugando, pues te puedo subir uno, te hago no sé qué, más o menos. Y creo que lo hablaba contigo, Katy, o con Dani, pero creo que fue contigo, que creo que es un juego que no lo puedes meter en una aula 10 minutos, pero que me parece que te da para un proyecto para trabajar todos estos temas. Es decir, me da para un proyecto de partamos de entender cómo parte el tablero de cada uno, ¿no? Creo que puedes dar una sesión de, vale, cómo parte el tablero de cada una de las regiones, qué pasa aquí, vamos a entender las cartas, vamos a seleccionarlas, vamos a jugar qué pasa si esto sí, si esto no. Es decir, creo que se puede articular un proyecto muy interesante de ABJ que implicaría mucho curro y mucho integrar bien. Entonces, ¿tiene sentido dedicar un montón de horas de aula y un montón de horas de preparación a integrar todos estos conceptos? Pues depende de la importancia que se quiera dar para trabajar. Señora, su opinión. Mi opinión de Daybreak es que hemos sido engañados porque yo iba a jugar a un juego cooperativo y me encontré delante de un tablero de China que estaba yo fatal de los fatales, que me tiré muchas rondas de juego sin casi poder hacer nada porque estaba muy apurada y hasta que no me pudieron empezar a ayudar, es que yo iba de mal en peor. Que yo entiendo que eso es la gracia del juego, ¿eh? Pero si lo jugase otra vez, por favor no me deis China, porque para mí fue muy frustrante. Y luego que yo no sentí que había una relación, ya no un intercambio de necesito esto, me lo dais, sino que yo también pudiese aportar algo, ¿sabes? Que hubiese realmente una ayuda, una cooperación mutua. Yo era como la pobre que no se entera, literal, y por favor ayudarme porque me estoy ahogando de polución. Entonces, claro, yo no disfruté la experiencia para nada. Y una cosa que no hemos dicho, porque nos hemos centrado en la parte individual, es que en el tablero es, si pasa esto, sube un grado, se deshielan... Claro. Los glaciares, los es decir, polos, o sea, yo todo el rato hacía que se impactaran cosas negativas y yo no podía en ningún momento hacer algo útil. Entonces, pues no me gustó. Yo me sentí engañada. Pero el juego está muy bien, es un serious game increíble, traslada muy bien el tema y pues perfecto. Pero no seáis China si os frustráis como yo, porque yo me pasé toda la partida diciendo, no me gusta. Y también, aunque es cooperativo, hay una parte muy de gestión, de tú con tus cartas, tú dónde pones, tú dónde tal. Estás muy individual haciendo tú lo tuyo. Y no sería tu mecánica de juego favorita. No, pero bueno, hay que jugar de todo, está bien para saberlo. Pero que en la experiencia se notó. Los otros que teníamos un espíritu más Eurogamer, más de gestión, pues nos iba guay ese rollo de... Pero la experiencia Fromage la disfruté muchísimo, sí. Y ahí no me digas si es un Eurogame ahí colocando, es muy rápido. Y en cambio esta experiencia no, yo no la disfruté, pero no pasa nada, para gustos juegos. Fromage no tiene EP, no tiene entreturno porque todo el mundo juega a la vez, sí, tiene un montón de cosas muy bien resueltas. Y por último, bueno, jugamos a muchas cosas, pero por último, porque estamos fuerísima de tiempo, yes. Destacar, primero vinieron de Chaos League y ilustra Carla Manea, ilustraciones perfectas. Y lo trae De Beer, es un juego de rol que jugamos junto con Mary, con Alex Miret, Noé, yo y Aloy Pujadas, y que a mí... ¿Me dejaba alguien? No me dejaba nadie, ¿no? Y que a mí me gustó mucho. Nos situamos en Berlín de 1942. Somos gente, digamos... que está un poco mal valorada por los nazis y nos tenemos que esconder, explicarnos nuestra vida e intentar sobrevivir. Es un juego de rol de mesa, pero que bebe del rol en vivo. Hay que interpretar mucho, realmente, no hay tiradas de dados, no hay nada al azar, tienes que interpretar y en base a eso pues se toman decisiones. Me gustó mucho. La verdad, creo que lo que pasa es que es para un público eso, que le guste rolear, que le guste interpretar, que le guste dejarse llevar por el personaje. Me gustó. Y este sí que lo veo en institutos, para trabajar. Sí. Muy guay. Pues rápido, vámonos a Ludiverse, ¿no? Porque... Bueno, Ludiverse yo solo voy a recomendar Flowers, que lo jugamos, que aquí lo trae Maldito De Beer, porque yo ya les llamo así. De Paul Henry, que es el editor es, o sea, la editorial es, ya lo voy a decir bien, francesa, del autor
de Stella Dixit, ¿vale? Pero aquí lo trae Maldito de Beer. Y es un juego de colocación de cartas con patrones, muy sencillito. Está bien, tampoco no me flipo, pero está bien. Y, por supuesto, el gran hit del Ludiverse de este año ha sido Raptor Race, un juego de mesa de carrera y de gestión de dados para mayores de 6 años, aunque tiene 2 dificultades, que la otra cara del tablero se puede jugar, yo creo que a mayores de 8, que es mucho más interesante. Mucho puteo, y a mi sobrino le encantó, y a mí pues también, porque de tal palo, tal astilla. Yo he de destacar que pude jugar a Pulitzer. Lo que pasa es que no acabé la partida, creo que tampoco la acabaron. Se viene de Trangis. Me tuve que ir por, bueno, la gestión de cómo nos vamos, cómo hemos venido. De repente me venían y me dijeron, Noemí, hay plaza en coche. Y vámonos. Me tuve que ir y entonces me supo fatal. Pido perdón a las personas con las que estaba jugando y a Pablo de Trangis. Y Pablo nos decía que precisamente hay que jugar al menos 3 rondas para entender toda la potencia del juego, porque además la primera no entendimos una cosa y tengo muchas ganas de hacerle una partida completa. Muy chulo el sistema este de el cordel, la cuerda, o el curdí, me sale, para ir seleccionando. Es un gestión de trabajadores con un rollo de esto no gastas trabajador, pero necesitas tenerlo activo, con lo cual, ¿a qué voy primero? En cada ronda creía que era una cosa, ¿no? Esa idea de Pablo de sácale la potencia y creo que va a ser un juego muy chulo. Por eso, porque a nivel de componentes está muy chulo, porque le vi mucho jugo a la hora de seleccionar. Hay interacción a la hora de quitarte los puestos y demás, o sea que guay, aunque luego cada uno tiene sus objetivos. O sea que muchas ganas de poderle hacer una partida completa. Y señora, vamos fatal y nos falta tu amiga, date cuenta, o sea, hay que seleccionar muchísimo. Cosas que no. En FNAC mal también. Por clasificar los mangas shonen para chicos acción-aventura y shoujo para chicas romance-drama. Que sí, que shonen significa chico y shoujo significa chica. Pero aquí estamos en Europa y somos capaces, creo yo, de indicar que los mangas shonen son de acción y aventura sin dar importancia al género y que los shoujo son de romance-drama sin dar importancia al género. Luego, se ha hecho viral un videojuego que va de violar a mujeres. Ya está bien, os pondremos el enlace de un vídeo de Blissy que nos cuenta en su Instagram y nos cuenta que lamentablemente no es un caso puntual y que, bueno, en este caso se ha hecho viral, pero que Steam está llenísimo de videojuegos de este tipo. Y os dejaremos un montón de enlaces para que profundicéis sobre este tema. Venga, y cosas que sí. ¿Has visto que me lo he ventilado rápido? Sí, bueno, lo último sería decir que J.K. Rowling mal. Ya está. También, vale, también. Todo el rato. Y entonces en cosas que sí, Cartagena aprueba nuevas medidas contra la expansión de las casas de apuestas, inspecciones, control de licencias y campañas en colegios, así que bueno, apostarnos jugar. Apostarnos jugar y hay que seguir repitiéndolo hasta la saciedad. Felicitamos a Aida, que es redactora en BBA Mordor, que le han publicado en un artículo sobre bibliotecas y juegos de mesa en la revista Mi Biblioteca. Además, su artículo ha sido elegido en portada y también ha sido elegido para que se lea en abierto. Así que si lo queréis leer sobre juegos y biblioteca, os dejaremos el enlace también. Yo aquí decir que yo es un tema en el que estoy dando formaciones, me parece súper interesante porque además reúne 2 de mis pasiones, que son juegos y libros. Y decir que si pensamos en biblioteca y juegos de mesa, Ana Ordaz, de la que también hay un episodio. Venga, y lo último, a ver, ¿nos escucha alguien de menos de 35 años en Madrid? Porque esto os interesa. A ver, cuéntales esto, Noé. Pues hay un proyecto que además está metido Art Games que se llama Juegos para Cambiar el Mundo y lo que pretende es usar el poder del juego, también de los videojuegos, para repensar cómo nos organizamos, cómo tomamos decisiones y cómo resolvemos los problemas que atraviesan los espacios que habitamos. Fantástico, no hace falta ser diseñadora o experta en juegos, ganas de crear, experimentar y transformar. Nos parece alucinante
partir de dinámicas y de juegos y de distintas herramientas para jugar y hackear la realidad. Como veis, absolutamente espíritu RBJero. Y es un proyecto solo para 20 personas, totalmente gratuito y que es híbrido, con una parte presencial en la Casa Incendia en Madrid. También hay una parte Discord y es para jóvenes. Es de Injuve, con lo cual hay que tener menos de 35 años entre julio y octubre del 2025. Si cumplís los requisitos, yo no me lo pensaría. I con esto nos vamos. ¿Qué se viene? ¿Se viene Jugar per Jugar en Granollers? No, ¿tú vas a ir? Porque yo no lo puedo. sé. Mi vida ahora mismo, o sea, yo no hago planes. Ya ni un día para adelante. Y se dan los premios Ludita... Qualitas... bueno, son los premios para los sí, que Ludo Qualitas. Y debo decir que me gusta mucho la definición que hace de los juegos Toni Sarrasarfer, que siempre lo digo mal, siendo catalana, porque a veces es como, juega el juego experto, y esto lo decido yo. Entonces creo que las dos categorías están muy bien definidas. Otra cosa es que yo hay juegos que no los hubiese puesto en la categoría en la que están. La categoría está muy bien definida, aunque hay juegos que yo no comparto la categoría en la que están. Muy bien, y es que no nos queda más tiempo de hablar de nada más, así que nos despedimos con la frase de Noé, nos escuchamos aquí el mes que viene, si todo va bien, y que gracias por estar al otro lado. Escoger nuestras batallas no es rendirnos, es una estrategia. Julia Salander. Madre mía, 2 horas de entrevista necesita esta chica. De verdad, la señora, es que te mato. Muy bien.